Pediros un pequeño favor y es que apaguéis los móviles. Gracias. Y lo segundo que procede es daros la bienvenida a un nuevo encuentro ciudadano organizado por Castro Verde. Es para nosotros un placer recibiros en esta ocasión tan especial. Nos alegra profundamente el llenazo de la sala y la verdad es que no es para menos. Gracias, muchas gracias de verdad por vuestra asistencia. Como ya sabéis los asiduos, los encuentros ciudadanos son eventos que organizamos con el ánimo de impulsar el debate sobre temas de interés. Pues bien, para la celebración del encuentro que nos atañe hoy, queríamos darlo todo y creo que lo hemos conseguido. Cuando hicimos la tormenta de ideas inicial para tratar de enfocar este acto, todos nos pusimos el listón muy alto y coincidimos en la persona que queríamos traer. Todos teníamos el mismo nombre en esa quiniela inicial. Teníamos claro que la queríamos hoy, aquí y ahora. Solo había que convencerla, casi nada. Para ello nos pusimos manos a la obra. Ya lo intentamos y casi lo logramos durante la pasada legislatura, así que ahora sabíamos que de nuevo debíamos aprovechar al máximo esta toma de contacto. Queríamos atraer su atención y convencerla, y lo logramos. Bastó una carta sencilla y directa para que nos dijera sí. Desde ese primer sí, nuestra adrenalina y oxitocina se han elevado hasta altos niveles de felicidad durante todo el proceso. Así que no me voy a entretener mucho más y paso a presentarla, aunque la verdad es que ella no necesita presentación, pero sí la merece. Ha sido abogada laboralista, magistrada, jueza emérita y política, además de alcaldesa de Madrid. Anteriormente a su entrada en política municipal, también ejerció de vocal del Consejo General del Poder Judicial. Queremos destacar también su faceta más literaria, ya que tiene en su haber varios libros, entre ellos Crónica de un desorden, Notas para reinventar la justicia, Por qué las cosas pueden ser diferentes, Reflexiones de una jueza, Cuentos para soñar un mundo mejor, La joven política o el último, el dedicado a ensalzar la figura de Clara Campoamor, dirigido al público infantil. Como vemos, casi nada se le resiste a Manuela. De hecho, revisando su biografía, una se encuentra con curiosidades como que tras retirarse como jueza, lanzó un juego de mesa sobre la justicia llamado Pleitos. Respecto a su faceta social, quiero destacar dos hitos. Por un lado, decir que en 1986 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos por su defensa de los derechos socioeconómicos y su permanente intento de acercar la justicia al justiciable. Por otro, cabe destacar que es máxima impulsora de Zapatelas y la ONG Cosiendo el Paro, que hasta la fecha ha ayudado a decenas de personas en riesgo de exclusión social. Se trata de una iniciativa de la que espero podamos hablar más tarde porque merece mucho la pena. Y ya sin más dilación, invitamos a subir al escenario a Manuela Carmena. Os pido un fuerte aplauso para recibirla. Le van a acompañar en el escenario Ángel Díaz Munío, el que fuera alcalde de Castro en la pasada legislatura, y Elena García Lafuente, exconcejala de Cultura, Educación y Comunicación. Ambos van a incentivar, junto con Manuela, la charla coloquio, en la que, por cierto, el público también tendrá la oportunidad de participar un poquito más tarde. Así que arriba, compañeros. Bienvenida Manuela, de nuevo. Bienvenidos compañeros, otra vez. Te hemos preparado un escenario lo más cómodo posible para que te sientas como en tu casa. Estamos deseando escuchar todo lo que tienes que decirnos sobre el municipalismo y bueno, pues mucho más. Queremos aprender de ti, Manuela, todo lo que podamos. Así que vamos a ello. Estoy intrigada, antes hablábamos fuera de micros, sobre la diferencia que existe entre un programa electoral
y un programa de gobierno. Sé que haces una distinción muy clara y me gustaría comenzar la charla, si te parece, con ello. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas que tenéis ganas de hablar, de reflexionar, de pensar, ¿no? Muchísimas gracias a los organizadores y de verdad, muchas gracias porque yo creo que vivimos un momento, bueno, siempre la vida es así, ¿no? Pero yo creo que el pensar, el hablar, es maravilloso porque es una de las facultades únicas de la humanidad, ¿no? Solamente hablamos los seres humanos, ¿no? Y el aula, la comunicación, ha sido un elemento extraordinario de avance, ¿no? Y por eso pues os doy las gracias, de verdad, que tengáis ganas de venir aquí y de hablar, ¿no? Claro, me ha hecho Mónica una pregunta y yo necesitaría explicar un poquito antes lo de la pregunta, ¿no? Yo la verdad es que era una magistrada y me jubilé con anticipación. Bueno, fundamentalmente a mí me ha gustado mucho ser jueza, ¿eh? Creo que es una profesión muy bonita porque es una profesión que estás constantemente viendo el conflicto de los seres humanos, ¿no? Y te acostumbras mucho a esa necesidad de escuchar a todos, ¿no? De intentar para saber cuál es el conflicto, pues escuchar, ¿no? Es decir, que me ha gustado mucho. Y fijaros, recuerdo que el día que yo decidí que ya me jubilaba, la verdad, es que el motivo por el que me jubilé es que me enfadé un poco con los del Consejo General del Poder Judicial, lo confieso, porque hicieron una convocatoria para elegir al presidente del Tribunal Superior. Entonces dijeron que era necesario que fuera una mujer, porque tal, que hubiera tenido experiencia en la gestión, en fin, mi caso era la perfecta, ¿no? Pero al final, pues los partidos políticos gobernaron lo que no se debe gobernar. Entonces se decidió que en aquel momento estaban dos tribunales superiores en competencia, el de Galicia y el de Madrid. El de Galicia se lo dieron al PSOE y el de Madrid al Partido Popular. Y yo, como no tenía ni padre ni madre en ese sentido, pues me quedé donde estaba, ¿no? Y empecé a pensar y dije, bueno, no sé, tengo tantas cosas en la mochila que a lo mejor está bien el cambiar, ¿no? Y me acuerdo que el día que yo me jubilé, el último juicio que tuve, lo recuerdo extraordinariamente emocionante y me vais a permitir que os lo cuente, ¿no? Porque yo creo que tiene un poco que ver con lo que luego yo he reflexionado mucho sobre la política, ¿no? La necesidad de escuchar, la necesidad de en los momentos más difíciles, a pesar de todo, estar siempre dispuesto a ver enfrente, no a un sujeto, sino a una persona, ¿no? Bueno, pues ese juicio era un juicio, yo creo que era por robo, pero no me acuerdo mucho los detalles, pero sí sé que la persona, el acusado, pues ya al final, cuando había acabado el juicio, se levantó y dijo: que conste que es un honor que usted me haya condenado, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y supongo que eso tenía que ver con que cuando yo fui jueza de vigilancia penitenciaria, yo cada vez que iba a la cárcel y visitaba, claro, era mi obligación, ¿no? Pero yo antes de entrar en ninguna de las celdas pedía permiso. Entendía que un preso, para él la celda en su momento es su habitáculo de intimidad, ¿no? Ya haya hecho lo que haya hecho, siempre hay que entender, vuelvo a decir, que el sujeto es una persona, ¿no? Yo pedía permiso para entrar, daba la mano y bueno, me conocían como esa jueza que da la mano, ¿no? Porque les parecía extraño que una jueza le diera la mano a una persona que ya había sido condenada, ¿no? Bueno, pues con eso os quiero decir que yo me jubilo y lo último que se me pasa por la cabeza es entrar en algún tipo de responsabilidad política. Nunca me había interesado la responsabilidad política. Justo cuando estaba de jueza en San Lorenzo del Escorial, ese pueblo cerca de Madrid, pues entonces ganaron los socialistas y me llamó el ministro Barrio Nuevo y me dijo que quería que yo fuera su secretaria de Estado y todas estas cosas. Y yo le dije: ay, pues que no me apetece, digo, que es que estoy muy contenta haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Cosa que sentó muy mal, porque yo creo que decirle a los políticos eso sienta muy mal. Y todavía sentó peor, que le dije: oye, pero conozco a un juez que sí le apetece mucho meterse en política. Bueno, nada, mal, eso me da mal, pero bueno, quiero deciros con eso que no había sentido ninguna necesidad ni me atraía para nada la política, ¿no? Entonces, pues me puse a hacer otras cosas de las que ya hablaremos. Cuando yo me marcho de la judicatura tengo un montón de proyectos que quiero hacer, ¿no? De cosas que voy a hacer una vez ya como jueza jubilada, ¿no? Y de pronto pues me llama un cura, bueno, uno que había sido cura pero que ya no era cura,
y que yo había seguido, porque cuando estaba en vigilancia penitenciaria, ya sé que me voy por las ramas, pero voy a llegar a lo que voy a llegar, ¿no? Cuando estaba en vigilancia penitenciaria, pues a mí me pilló esa época terrible del SIDA, ¿no? Que no sabíamos qué pasaba, pero la gente en la cárcel moría como moscas, ¿no? Y hasta que se supo lo que era y tal, y ya cuando empezamos así, pues un objetivo importante, yo creo que de todas las personas con sensibilidad y humanidad, era que no murieran en la cárcel, ¿no? Buscar alguna manera para que pudieran morir con alguien que les cogía la mano, con alguien que les dijera que les quería, hacíamos lo imposible, ¿no? Y bueno, muchas veces era muy difícil porque las familias no estaban, y entonces surgió una de las muchas iniciativas, que eran unos sacerdotes que efectivamente pues hicieron esas posibilidades, tenían una casa y tal, y un hombre majísimo este cura y le conocíamos mucho y eso, y luego ya una vez pasado, cuando yo ya no estaba en vigilancia, me llamó y me dijo que lo dejaba porque se había enamorado y tal, ¿no? Yo a este le tenía mucho cariño, tanto al cura como al enamorado posterior, que también me parecía muy bien, y entonces pues ya estando yo jubilada me llamó y me dijo, mira, estamos haciendo una candidatura popular, una candidatura muy de barrio, muy de, no sé, que queremos intentar a ver si podemos conseguir una serie de escaños para ir al Ayuntamiento de Madrid y tal. Y yo le dije, mira, pues no me interesa, la verdad, porque nunca me ha interesado esto y no me interesa y tal. Dije que no, pero llegó un momento que yo empecé a ver que se presentaba una señora que era casi de mi edad, un poquito más joven, Esperanza Aguirre, y la vi de verdad decir unas cosas y unas tonterías, y una prepotencia, y un clasismo, que yo empecé a pensar, bueno, vamos a ver, si resulta que las mujeres que no pensamos con un pensamiento conservador, les dejamos el sitio, eso no está bien, ¿no? Así que a lo mejor te ha tocado. Entonces llamé a estos y les dije, oye, que sí, que bueno, y así empezó todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo cuando me incorporo a algo que llevaban ya mucho tiempo debatiéndolo y eso, me encuentro que se ha hecho un programa político que era muy sorprendente, ¿no? Porque yo después he reflexionado mucho sobre cómo se hacen los programas políticos. En general, los programas políticos, me vais a permitir, pero yo creo que son como cartas a los Reyes Magos, ¿no? Se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, pero nadie hace un análisis económico, ni hace un estado de la cuestión, ¿no? Y yo, claro, llegué allí, todos eran gente, casi todos muy jóvenes, bueno, mi amigo el cura no tanto, pero otros demás eran todos muy jóvenes, y yo les veía muy despistados, ¿no? Bueno, el programa eran hojas y hojas, páginas y páginas de hojas, que se decían cosas, pues, bueno, pues en cuanto lleguemos nosotros al ayuntamiento, vamos a remunicipalizar todos los servicios, ¿no? Y claro, yo no conocía el ayuntamiento, pero algo me parecía que esas cosas no se habían pensado mucho cuando se dijeran, como el programa era tan grande, se había hecho se decían cosas como el Club de Campo, que es un club de toda la vida y que está en una zona de la Casa de Campo, que lleva muchísimo tiempo, pues se decía que se iba a convertir en una huerta social, ¿no? Y claro, yo decía, a mí esto me parece una barbaridad, pero bueno, yo qué sé, yo ya estaba metida, no pensábamos que íbamos a ganar, total, que ganamos. Y entonces nada más ganar, me empiezan a preguntar los periodistas, oiga, ¿y esa idea que tenían ustedes de plantar cebollas en el Club de Campo? Oiga, ¿y esa idea que tenían ustedes de anular todas las expropiaciones que había? ¿Y esa idea que tenían ustedes de no impedir ningún desahucio? Y yo, pues con mucha calma, les explicaba, bueno, vamos a ver, un programa muchas veces son los deseos, lo que uno quiere, pero hay que entender que son más bien aspiraciones, no son realmente un programa en el sentido de que sea una responsabilidad de tal. Bueno, ¿qué pasó? Que yo creo que eso nos hizo reflexionar a todos, y yo muchas veces me sentí, porque era un equipo muy joven, que yo tenía más experiencia y que tenía que hablar más con ellos, nos hizo reflexionar mucho sobre qué es la representación ciudadana, ¿no? Porque todos ya sabemos que cuando votamos lo que estamos nombrando es a nuestros representantes, ¿no? Pero, ¿y qué es un representante? En las leyes está muy claro, es una cosa que se llama el contrato de mandato, que quiere decir que tú le dices a una persona que tiene que hacer una cosa concreta, ¿no? Pero claro, cuando eso empieza a difuminarse, pues las cosas no son tan claras, ¿no? Porque, en el fondo, cuando a ti te eligen concejal o alcalde, como fue mi caso, alcaldesa, eres el alcalde, la alcaldesa de todos. Tú no puedes solamente representar a un trocito, porque te han elegido para ser alcalde de todos, si no, te hubieran dicho, le elegimos para ser alcalde de los suyos, ¿no?
es alcalde de todos. Entonces, si es alcalde de todos, tenemos que empezar a pensar cómo llevamos a cabo lo que nos parece que son las líneas más generales, que han sido lo que ha determinado que haya habido una candidatura y que haya habido una elección, ¿no? Y entonces, y eso fue muy interesante porque lo debatimos allí, el grupo, que nos habíamos constituido casi por casualidad, porque yo, la verdad, yo no les conocía a ellos, pero ellos a mí tampoco me conocían. Yo luego muchas veces he pensado que si me hubieran conocido a lo mejor no me lo hubieran dicho, ¿no? Que fuera, pero bueno, no sé, les parecía una señora mayor y que había sido jueza y respetable y tal, todo eso bien, ¿no? Pero bueno, quizá lo que no sabían a lo mejor era otras cosas, ¿no? Y la verdad es que debatiendo empezamos a pensar que una cosa muy diferente a un programa electoral, y es mucho más importante, es el programa de gobierno. Una vez que tú estás en el gobierno, tienes que plantear, por una parte, que hay una línea de actuación que ha sido por la que tú te has presentado, por la que defiendes, pero que después la tienes que concretar, la tienes que hacer posible en un gobierno en 4 años, y la tienes que hacer contando que tienes que convencer para intentar que sea posible el que sea un trabajo de todos, ¿no? A mí me sorprendió mucho porque el mismo día de ganar las elecciones, yo agradeciendo a los, en fin, el resultado y súper contentos porque no nos lo esperábamos y fue una sorpresa buenísima, ¿no? Yo dije que nosotros deberíamos seducir a todos los madrileños de que las líneas de lo que nosotros proponíamos iban a ser buenas para todos, ¿no? Y la gente se quedó muy extrañada. ¿Y tú por qué dices eso de seducir? Digo, hombre, porque cuando estás muy convencido de que hay algo que crees que va a dar resultado en tu comunidad, en tu pueblo, pues tratas de explicarlo, de emocionar, de entusiasmar, ¿no? Todos nosotros necesitamos eso, ¿no? Y bueno, pues ese fue el inicio, ¿no? Hagamos un programa de gobierno. Hicimos un programa de gobierno que se nutría de esas líneas generales, pero no tenía que ver con lo de plantar las cebollas en el club de campo, ¿no? Eso había quedado claro que no podía ser. Como también tuvimos que explicar, pues yo insistí mucho, que desde un ayuntamiento no se pueden prohibir los desahucios. Tú no puedes llegar allí, los desahucios los ordenan los jueces y tú no te puedes poner allí delante. Fijaros cómo era la cosa, que el grupo que constituyó mi gobierno, había un sector muy vinculado a un activismo muy juvenil y durante, quizá el primer mes, ellos como concejales querían ir allí a, digamos, tener una actitud de rebeldía contra las decisiones de los jueces y se ponían delante y tal. Yo les explicaba que eso no se podía hacer, es decir, que una autoridad tiene que cumplir una legislación y que no se puede hacer lo que uno quiere, porque uno tiene que cumplir unas obligaciones legales y luego, precisamente en base a eso, tienes que hacer procesos de entusiasmo, de convicción, de claridad, para ir haciendo pasos hasta lo que consideramos que es más interesante. Y fijaros, para que hagáis una idea, yo me acuerdo que un día, bueno, evidentemente yo desde el primer momento era consciente que para hacer eso necesitábamos siempre tener la puerta abierta, siempre escuchar a todo el mundo, ¿no? Para eso había veces que yo las citas las hacía a las 8 de la mañana y la gente se quedaba muy extrañada. ¿De verdad que es a las 8 de la mañana? Decía, sí, es que no me da tiempo, hay que hacerlo así, ¿no? Y un día, entre esas citas, pues vinieron unos señores, una señora y sus hijos, el marido y el vecino y todos vinieron muchos. Y venían súper enfadados porque el gobierno anterior les había expropiado su casa, ¿no? Y entonces pretendían que este gobierno anulara esa expropiación, ¿no? Y yo les explicaba, vamos a ver, nosotros nos debemos a unas leyes, nos debemos además a unos actos que hayan hecho los equipos municipales anteriores, es decir, eso es la democracia, ¿no? Entonces la señora muy enfadada dijo, bueno, esto no puede ser, porque vamos a ver, usted manda y usted tiene que tener la sartén por el mango y con la sartén, yo dije, pues vamos a dejar la sartén, porque lo que no se puede hacer es que si hay un proceso de expropiación, ese proceso tiene unas pautas y yo, por mucho que sea alcaldesa, no puedo anular un proceso de expropiación, ¿no? Con eso os quiero decir cómo poquito a poco se fue, digamos, nutriendo de sentido lo que era el programa de gobierno. Y en ese programa de gobierno, para mí había un hito esencial, que era la necesidad de tener una comunicación absoluta con toda la ciudadanía. ¿Comunicación qué pasaba? Primero,
A mí desde el primer momento me pareció que era imprescindible no utilizar los coches oficiales, creo que sería muy bueno el seguir yendo en el metro, en el autobús, hacer una vida ahí ordinaria. A cualquier persona que en la calle te llamara, te parara, oiga, mire que mi barrio pasa, oiga, que no sé qué, escucharla. Yo, a todo el mundo que me pedía, me decía algo, yo les daba mi número de teléfono y me decían los compañeros y los medios de comunicación y los miembros de la policía que me acompañaban: alcaldesa, no haga usted eso, que es una locura, ¿por qué le da su móvil a todo el mundo? Oye, os aseguro que no tuve nunca ningún problema. Me llamaron para cosas que eran importantes, que agradecí mucho enterarme precisamente por esas llamadas, ¿no? Entonces, vinculación a la sociedad haciendo una vida ordinaria. Utilización de todos los medios que te pueden permitir tener conversación, hablar, etc. Respuesta inmediata. De las cosas que más satisfacción me daba era cuando alguien me decía: mire, que usted no sabe de barrio lo que pasa y tal. Le decía: vamos a ver, ¿el sábado por la mañana estás en casa? Sí, bueno, pues voy. Y entonces esa sensación de saber, yo creo, de una manera muy importante, que eres importante para quien manda, es fantástico. Es decir, pero entonces, a lo mejor yo no lo podía solucionar, o no tenía acierto, era el problema, pero para la gente el saber que tú llamabas a la puerta de su casa, estamos hablando de Madrid, un sábado por la mañana, decías: oye, que me has dicho que vamos a verlo, era esa consideración que yo creo que hay que tener siempre la autoridad respecto a la persona que está en una situación de ciudadanía normal, ¿no? Tercero, había que conseguir el que hubiera una serie de actos que yo creo que dieron un resultado extraordinario, que fueron los actos puramente de comunicación. Como Madrid es muy grande, ya sabéis que está dividido en distritos y tal. Bueno, pues yo todos los meses iba a un distrito, se anunciaba y tal, y se llenaba, pues como aquí. Yo llegaba y decía: buenas tardes, no voy a decir nada, solamente he venido a escuchar. Entonces decía: ¿quién quiere decir algo? A lo mejor había 30 personas que intervenían. Yo no decía nada, yo las contestaba, claro, pero que yo no llegaba y me echaba el discurso de decir: pues hemos hecho esto, hemos hecho lo otro y tal. Estas 3 líneas forman parte de algo que yo creo que es muy claro, y ahora me voy a callar para que Mónica siga preguntándome, pero yo creo que son muy expresivas de una de las, digamos, reflexiones que para mí es muy profunda. Los políticos tienen que hablar poco y trabajar mucho, tienen que gestionar y no hablar tanto, ¿no? A mí me sorprende cuando estás en el Congreso y ves que hablan en el Congreso, que hablan en los tweets, que hablan en las entrevistas, hablan, pero casi nunca hablan de lo que hacen, que han hecho, han conseguido resolver esto, no sé, es curioso. Hemos llegado a tener un panorama político en el que lo que importa es lo que se dice y no lo que se hace. Y eso es muy preocupante. Os digo una cosa más y ya le digo a Mónica para que me pregunte. Después, además de esto que os digo, a mí me parecía muy importante que para los plenos, ya sabéis que los plenos son esas asambleas en las que, digamos, el conjunto del ayuntamiento controla la decisión del Ejecutivo. Yo creo que en esto es un mal modelo el que tenemos en España, ¿no? Me gustó mucho cuando estuve en Estados Unidos hablando con el alcalde de Nueva York. Allí lo que está claro es que al alcalde lo eligen los ciudadanos, ¿no? Luego los ciudadanos el alcalde elige su equipo y después se elige también a los miembros del Parlamento, como si dijéramos, que van a controlar el Ejecutivo. Pero aquí en España hay una mezcla muy rara, porque en el fondo, cuando se elige a una candidatura municipal, esa candidatura en total va a formar el Ejecutivo, ¿no? Es decir, va a ser el que uno va a llevar cultura, otro, lo cual no es muy razonable, porque yo creo que puede haber perfiles que pueden ser muy buenos para ser representantes y tener una actitud de control o una actitud de sugerencia, y otras personas que son buenas para gestionar, para decidir un proyecto, ¿no? Y yo creo que en España se mezclan las dos cosas. Pero bueno, el caso es que todos los miércoles, una vez al mes, había un pleno, es decir, se reunían todos los del Partido Popular. Entonces no había Vox, teníamos esa suerte, no había nada más que eso, sí, Partido Popular y Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no? Se reunían todos y, bueno, nuestro grupo, que aunque no era un partido, pero al final se configuró como un partido por la dificultad esta que tienen las candidaturas cuando son candidaturas electorales y más, ¿no? Y entonces
a mí me parecía que lo mejor para ese pleno era que habláramos de lo que había hecho el ayuntamiento. Y yo les mandaba un dossier a todos, ¿no? Que decía, por ejemplo, la limpieza, que teníamos mucho problema porque Madrid no estaba todo limpio, y yo ponía pues, la cantidad de basura que se había recogido, lo que había pasado, tal, los transportes, lo que tardábamos en dar las licencias, lo que se había adelantado y tal. Bueno, era un pequeño dossier, ¿no? Nunca ningún medio de comunicación recogió nada de la gestión. Nunca ninguno de los compañeros vocales hablaron de eso, salvo que miraban y se veían que algo había salido mal, pues a lo mejor lo decían, ¿no? Porque nosotros poníamos lo que habíamos hecho bien y lo que habíamos hecho mal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que a los medios de comunicación les interesaba? Lo que les interesaba de verdad es si había habido bronca, que siempre la había, tengo que decir, porque fundamentalmente la actitud de la oposición era, bueno, el insulto, la degradación, bueno, es curioso, ¿no? Porque era un poco simplemente poner piedras de todo tipo en la gestión, presentar recursos, decir que éramos unas personas, bueno, decían unas barbaridades, y un día ya me cansé de tantas barbaridades como decían, y yo les hablaba mucho y les decía, mira, vamos a ver, todos somos concejales, a todos nos han elegido los madrileños, entonces, si vosotros faltáis el respeto a otros concejales, estáis faltando el respeto a los madrileños, todos somos iguales, todos tenemos una consideración democrática impresionante, todos estamos defendiendo representando a los madrileños. Luego, si nos insultáis, si nos insultamos entre nosotros, estamos insultando a los madrileños. Y me decían, bueno, ya está la alcaldesa otra vez echándonos un sermón, ya está otra vez con el sermón y tal. Y otros me decían, es que, vamos a ver, un día Esperanza Aguirre me dijo, vamos a ver, alcaldesa, esto que hace usted es buenísimo, es buenísimo. Y yo decía, yo no sabía que ser buena era una cosa tan negativa. Bueno, a mí me parecía muy bien y no, me daban ganas de decirle, entonces, ¿qué quieres? ¿Que hagamos malismo? No, pero intentaba ser prudente y ya un día me dijo, vamos a ver, aquí a la política hay que venir llorado. Porque aquí se viene a sufrir, porque aquí se viene a ver cosas desagradables y tal. Y a mí me hizo mucho pensar esa frase, ¿no? Porque dije, qué error tan extraordinario. Si para una actividad tan compleja como es la gestión pública, el conseguir que las cosas mejoren, nosotros en lugar de entender las críticas de unos y de otros como aportaciones positivas, las entendemos exclusivamente como instrumentos de agresión. Lo que estamos haciendo es la dificultad de poder trabajar. Así no se puede trabajar. Y yo pensaba, en cualquier trabajo, pues no sé, que yo conocía de la judicatura, yo les ponía esos ejemplos. Yo decía, en la judicatura, pues muchas veces, cuando estás en tribunal y juzgas un juicio, pues normalmente somos 3 magistrados, ¿no? Pues uno lo ha visto de una manera, otro lo ha visto de otra, pero es que eso es muy interesante, claro, si nos ponemos a decir, oye, tú eres un imbécil, oye, tú eres un incompetente, tú eres un mentiroso, así no se puede hacer nada, ¿no? Y llegó andando el tiempo, y cuando ya no era alcaldesa, un día escucho esa misma frase en Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dijo lo mismo también. A la política hay que venir llorado. Aquí hay que venir a pasarlo mal y hacerlo pasar mal a los demás. Y yo, qué error, qué enorme error, ¿no? Entonces, como os digo, la línea sobre la que basculó el programa de gobierno era el entendimiento y la constante comunicación con los ciudadanos, sabiendo que desgraciadamente los medios de comunicación no sienten interés por la gestión, sino solamente sienten interés por la bronca. Y que por tanto había que buscar maneras directas que no fueran a través de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces nosotros creamos una radio. La verdad es que la radio, yo creo que estaba creada de muchísimo tiempo antes, pero nadie la utilizaba, ¿no? Un día andando por el ayuntamiento, visitándolo, llego y veo un estudio de radio. Digo, ¿y esto qué es? Y dice, pues nada, aquí hay un estudio de radio. ¿Y qué se hace? Pues nada. Y dije, bueno, pues vamos a hacer una radio municipal, ¿no? Entonces hicimos la radio municipal y yo le dije, bueno, vamos antes de hacer la radio sin más, porque esto puede causar problemas, ¿no? Vamos a hablar con la oposición. Entonces yo hice el sistema que intenté y que me parecía que era lo más adecuado para conseguir que hubiera un buen ambiente cuando se hablaba con la oposición. Entendía que cuando estaban los medios de comunicación lo que les apetecía es decir todas esas barbaridades, pero bueno, cuando no están, a ver, entonces inventé aquello que luego la gente lo ha hecho muy famoso,
que era lo de hacer las magdalenas y invitarles todos a desayunar café con magdalenas, ¿no? Entonces la primera vez que se lo dije fue así como muy sorpresivo y tuvieron, cada grupo municipal estuvo debatiendo si iban o no iban, qué hacían y tal. Bueno, fue muy entretenido porque la verdad es que al final todos fueron. Es verdad que era muy curioso porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando entró el Partido Popular, en el desayuno de las magdalenas eran más que los otros, con lo cual tuve que hacer 2 tandas de magdalenas la noche anterior, pero bueno, y digo, además, oye, me interesa, son los más, en fin, los más de oposición, pues además encima les hice unas medianoches, ¿no? Estupenda, ¿no? Pero ellos sabían, llegaban allí, y bueno, todos allí muy comedidos y tal, la única que hablaba era la jefa del grupo, la señora del jefe. Los demás no decían nada, porque la estructura de los partidos va por ahí, ¿no? En el sentido de que habla uno y los demás callan, ¿no? Como muchos, yo les preguntaba, oye, ¿están buenas las magdalenas? Me decían, sí, me decían, ¿me dejas, alcaldesa, que me lleve una para mi hermana? ¿Me dejas que yo? Sí, oye, las que sobran las podéis llevar lo que queráis. Bueno, con la técnica de las magdalenas, dije, bueno, voy a decirles que vamos a crear una radio municipal. Y que en esa radio municipal no voy a hablar yo nunca. Lo que quiero es que hablen todos, pero poder llegar a más sectores, porque los medios de comunicación no nos daban lo que necesitábamos, ¿no? Y bueno, pues la señora Aguirre dijo, preguntó, ¿y esto cómo va a ser? Yo dije, bueno, no tiene mucho gasto porque ya estaba el estudio, ¿no? Lo que pasa es que no se utilizaba, ¿no? Bueno, y entonces yo dije, qué bien, parece que les ha parecido bien, ¿no? Hasta que lo puse. Cuando puse la radio, bueno, las críticas fueron brutales, ¿no? Brutales, que esto era el sí, señora presidenta, que yo lo había hecho para no sé qué, para no sé cuántos, ¿no? Pero aún así tuvimos una voz más, la voz de nuestra radio. Y llegó a lo que llegó, pero ahí estuvo. Otro elemento más de comunicación que fue, yo creo, muy trascendental. Y que fue una comunicación consistente en lo que llamábamos los plenos abiertos, ¿no? Cuando hacíamos plenos abiertos, podían venir cualquier ciudadano que quisiera y preguntar lo que quisiera. Teníamos 3 tipos de plenos abiertos. Plenos de niños, plenos de adolescentes y plenos sin más. Bueno, pues venía la gente y decía y tal, preguntaban, nosotros le dábamos las explicaciones, ¿no? Pero muchas veces yo veía que no les habíamos convencido, pues porque desconfiaban de lo que decíamos, no nos creían. Entonces se me ocurrió una cosa que dio resultado, aunque fue, digamos, experiencias micro, porque no las pude generalizar y porque, luego hablaremos de eso, 4 años, es verdad que son muchos, 4 años en todo menos en política, ¿no? En fin, en la vida 4 años son muchos, como digo yo, son 4 cosechas. Un niño de 0 a 4 años se convierte en una personita cuando no era más que un bebé. Bueno, pero en política 4 años no son nada, por lo que sabemos, ¿no? Y no me dio tiempo mucho a generalizar, luego volveremos a ello. Pero me dio mucho resultado. Cuando había algún ciudadano que no se lo creía, no, es que usted dice ponen pocas multas, estábamos con el tema de las cacas de los perros, que parece que no, pero es un problema tremendo, ¿no? Porque ustedes no ponen multas, que sí, tal y cual. Y les dije, mire, vamos a ver, nosotros tenemos una reunión sobre la limpieza todas las semanas, los viernes a la 1. Vengan ustedes a nuestra reunión. Y no se lo creían, vengan, no pasa nada, estén con nosotros en la reunión, no pasa nada. Y se fueron, llamaron por teléfono, oiga, que dijo la señora alcaldesa, pero no sabemos si era verdad, que podíamos decir que sí, que puedan venir ustedes y tal. Bueno, vinieron y fue fantástico, porque primero ellos vieron lo que hacíamos, y ellos, que eso a mí me hizo pensar mucho, fueron capaces de llamar la atención a nosotros de cosas que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Porque una cosa muy importante es que cuando estás en esas situaciones de pirámide y al mismo tiempo de responsabilidad, a veces te acostumbras a cosas y necesita venir alguien de fuera para decir, ¿y eso? Eso no está bien, ¿no? Es decir, que estas medidas, que hay más, porque a la última me voy a referir más, fueron muy importantes para abrir la comunicación. Porque la comunicación, si queremos tener una comunicación de verdad entre los ciudadanos y sus representantes políticos, no valen los cauces habituales, por lo que he dicho. Hay que estar constantemente inventando nuevos cauces. Pues venga, Mónica, ahora te toca a ti. Me has pisado un montón que tenía preparadas, entonces menos mal que tengo aquí a Ángel y a Elena, que tienen preparada su propia batería de preguntas. Así que
Bueno, sí, que nos has pisado las preguntas, Manuela, porque... Bueno, volver a ellas, sí. Claro. Las pisamos otra vez. Pero bueno, yo más que nada estaba sobre todo tomando notas, porque claro, nos has dado muchas claves que algunas las conocemos bien, porque bueno... Ya me lleváis vosotros también. Claro, las conocemos bien, las hemos experimentado gobernando en esta ciudad, en este municipio, y lo que pasa es que, bueno, somos un partido, evidentemente, que salimos un poco de las dinámicas de los partidos tradicionales, digamos, y esa cercanía creo que siempre la hemos tenido, no pretendemos no perderla. Y luego la importancia, que quería que comentaras un poquito el tema que ha salido esta mañana en la rueda de prensa de los partidos municipalistas, un poco las ventajas que tienen sobre otros partidos pues que no están tan centrados, digamos, en el municipio o que tienen otros condicionantes. Creo que es un tema importante y que creo que, bueno, tú conoces bien. Bueno, yo creo que a mí me parece que los partidos políticos en general atraviesan un momento muy crítico, ¿no? La verdad es que si lo pensamos, si hacemos un poco la vista de la historia, ¿no? El auge de los partidos políticos, cuando los partidos políticos empiezan a tener perfiles muy propios, parte del marxismo y parte del socialismo y parte de una cosa que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y es que desde el momento que Marx postula sus principios, está dirigiendo la mirada de la humanidad hacia un sector que antes no era nada, que es la clase obrera. Entonces así surgen los grandes partidos de masas del siglo pasado, que fueron los partidos obreros, ¿no? Entonces yo creo que eso generó algo muy importante y algo de lo que hay que estar muy satisfecho, ¿no? Pero eso mismo, no sé, fue una tensión que generó a su vez partidos conservadores y partidos fascistas, claro. Es decir, porque de alguna manera fue como esa especie de necesidad de parar esa ola que significaba afortunadamente el que de pronto alguien que no había contado para nada en la historia tenía la capacidad de cambiar el mundo, ¿no? Entonces en ese contexto, con el que todos sabemos lo que significó, pues se creó una gran tensión, ¿no? Hay un pensador italiano que a mí me gusta mucho, que es de profesión es jurista, pero es muy interesante, que se llama Ferrajoli, que él dice que los partidos obreros, es decir, los partidos socialista, comunista, en la época cuando competían en estructuras democráticas, pero en países en los que estaba establecido el capitalismo, tuvieron un papel extraordinario, porque consiguieron efectivamente movilizar, mejorar. Sin embargo, él dice que hay que reconocer que esos partidos obreros fracasaron cuando los mismos fueron hegemónicos y establecieron lo que se llama pues, los regímenes comunistas, etc., ¿no? Y dice, bueno, eso hay que admitirlo, fueron dos cuestiones distintas, ¿no? Pero una y otra configuraron un tipo de partidos que fue muy importante, ¿no? Por una parte, se vieron obligados a ser partidos muy militantes, ¿no? Con muy poca democracia interna, en la que para la eficacia había que actuar un poco modelo soldado, ¿no? Y que lo más importante era el plantear el partido como tal, ¿no? A mí me resulta interesante ver cómo en un momento determinado, y producido por ese, digamos, llegada de la clase obrera como protagonista de una parte esencial del mundo, en cierta medida se crearon como unas nuevas religiones, ¿no? Entonces se crearon como unos nuevos dogmas que competían con los dogmas tradicionales, en la época en la que la Iglesia tiene todo el tema de la doctrina social de la Iglesia y una actitud, además, extraordinariamente conservadora en algunos aspectos, en otros no. Es muy necesario ahora que tenemos un Papa como el Papa Francisco, que es un hombre con un perfil, digamos, muy abierto, por supuesto, en la humanización, pues como eso ahora mismo es algo muy positivo, pero en el siglo XIX fue dramático porque hubo un momento en el que un papa, que fue Pío IX, declaró que la democracia era pecado. Entonces hay unos libros muy interesantes en los que se dice que el liberalismo, entonces estamos hablando que los progresistas eran liberales, ahora ya sabemos que eso está hecho un lío y que no quiere decir eso, pero en su momento defender la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de religión, se consideraba que era enormemente negativo y desde la Iglesia se entendía que era pecado, es más, era motivo de excomunión. El libro, para los que seáis curiosos,
está en internet, en PDF, es decir, que uno lo podéis ver, es un sacerdote, Sardá Salvani, y el libro se titula El liberalismo es pecado, ¿no? Entonces ahí se dicen cosas que estremecen, ¿no? y que explican mucho de las tensiones que se produjeron entre los dos grandes grupos, ¿no? Ahí hay un párrafo, que os lo cuento porque me parece que estas cosas conviene saberlo, y ya os digo, pues se puede leer en internet, se busca, y Sardá Salvani, es como se llamaba este sacerdote, y el libro se llama El liberalismo es pecado, ¿no? Tuvo un éxito tremendo, se editó en todo el mundo, y allí se llega a decir que hay un tipo de caridad que es odiar, ¿no? Se plantea que hay un tipo de caridad, no sé por qué. Los liberales son tan malos, son tan negativos para la Iglesia, ¿no? Que si tú tienes un vecino liberal, no le saludes, no le mires a la cara, no le digas nada, no le apoyes, ¿no? Bueno, monstruosidades, ¿no? Pero eso yo creo que indica el nivel tan inmenso de confrontación que hubo en un tiempo atrás, y que entonces los partidos tomaron unas estructuras absolutamente rígidas, militares. Es más, hasta los términos de los partidos son militares. Se habla de la militancia, de la lucha, de los camaradas, es decir, es esto. Bueno, entonces yo creo que, por lo que sea, ahora mismo todo eso ha pasado. Eso fue el principio del siglo XX, el final del siglo XIX, pero es que estamos ya llegando casi a la mitad del XXI y las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces ahora hay que replantearse en esta estructura que tenemos si nos siguen valiendo los partidos, si los partidos se acaban convirtiendo en organismos que son absolutamente dictatoriales, donde no existe una capacidad de cada individuo sumar, sino que prácticamente lo que acaban siendo es seguir las instrucciones, ¿no? Cuando os digo que yo al final decido presentarme como alcaldesa, me sorprende que este grupo que la gente es muy maja y muy popular y tal, pero ellos enseguida copiaron lo que era normal, ¿no? Y yo la primera vez que llegué allí me dijeron, mira, Manuela, te vamos a dar el argumentario. Y yo dije, ¿eso qué es? Me dijeron, ¿pero qué tienes que decir? Digo, no, yo voy a decir lo que pienso, no voy a decir... Bueno, pues el argumentario en política es como el carnet de identidad. Si os fijáis un poco, casi todas las personas que pertenecen a partidos políticos importantes, grandes, con responsabilidades, dicen lo mismo. ¿Te ha pasado algo? Escuchas y todos dicen lo mismo. A veces hasta dicen el mismo chiste, porque a lo mejor en el argumentario hay un chiste, una cosa así graciosa, y lo dicen todos, ¿no? Entonces son, digamos, pues esos requisitos que hacen que tengan mucha dificultad para poder ser eficaces y eficientes, ¿no? Porque yo creo que el que haya un marco de libertad, que cada uno pueda decir lo que piensa, que cada uno pueda opinar de lo que ve en ese momento, que cada uno pueda sugerir, es imprescindible. Entonces, digamos que cuando nosotros vemos el Parlamento y vemos que todos, pues una vez que dice alguien, voto sí, voto no, todos hacen lo mismo. Nadie plantea, bueno, yo quiero preguntar, no, es toda una estructura extraordinariamente rígida, ¿no? Tan rígida que, no sé si sabéis, pero a veces cuando en los grupos parlamentarios de los grandes, en las estructuras así grandes del Estado, yo no sé qué haya pasado en el ayuntamiento, aunque sí os voy a decir alguna cosita ahora de eso, ¿no? Pues, a los miembros que no aplauden cuando hay que aplaudir les sancionan y les ponen multas. Porque todo el mundo tiene que aplaudir a los suyos, yo eso nunca lo entiendo, yo los aplausos los quitaba a todos, ¿no? Porque hacen perder muchísimo tiempo además, y no sé qué se aplaude cuando habla uno, y aplauden los suyos, y si hay uno que no es de los suyos y no aplaude o aplaude al revés, le ponen una multa, no ya te digo votar en contra, ¿no? Entonces, con eso lo que os digo es que esas estructuras de partido en las que las decisiones no se toman en los órganos que gestionan, sino que se toman en las cúpulas de los partidos, hace que no sean, yo creo, útiles en muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de alternativas municipales en las que lo que se trabaja es al ras del día a día, de lo que importa, de que si vamos a poner una escuela infantil o no, o de que si vamos a conseguir que por aquí no pasen los coches, o si vamos a hacer... Estamos hablando de cosas muy concretas. Claro, muchas veces los alcaldes que están en las estructuras políticas de los grandes partidos están pensando en su proyección hacia el mañana
y pasar de alcalde a lo mejor, pues no sé, a diputado de algo, lo que sea, ¿no? Y están pendientes siempre de lo que diga el partido, sí, menos lo que diga el partido. Por eso yo creo que en líneas generales, creo yo que ayudan a combatir esa rigidez que hoy día tienen los partidos, el que haya más agrupaciones. A mí me gustan más las agrupaciones electorales que los partidos, muy vinculados a los municipios, ¿no? Y muy singulares, ¿no? Pero fijaros que eso se está extendiendo. Yo os diré que a mí me gustó muchísimo cuando leí la biografía de Clara Campoamor. Me gustó mucho darme cuenta cómo había sido una mujer que había estado siempre luchando con los partidos, ¿no? Porque ella había intentado que los partidos fueran útiles y los partidos no querían una persona como ella. Es muy interesante su libro porque ella, en primer lugar, va a ver a Azaña, ya estaba en ese partido, y le dice, bueno, yo quiero presentarme como congresista porque quiero conseguir el voto de la mujer. Y bueno, pues no la admitieron, entonces ya se marchó a otro partido, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Y en un momento determinado, uno de los partidos, por lo que pasa, la hicieron una bola negra, no querían que siguiera. ¿Por qué? Porque cuando ella fue directora de beneficencia, directora general de beneficencia, bueno, pues cuando ejerció ese cargo no metió a los del partido, ¿no? Allí con ella, no le dio a este pues un cargo y al otro, y entonces la reprochaban eso, ¿no? Con eso os quiero decir que creo que es necesario de verdad cuestionar muchísimo lo que es los partidos, y por eso me parece muy importante que cuando se hacen agrupaciones o partidos pequeños vinculados a realidades más concretas, que puede ser un ayuntamiento o puede ser una provincia. Al fin y al cabo, pues Teruel existe, es una agrupación, no es un partido, que está vinculado a las necesidades de Teruel, ¿no? Yo creo que cada vez se buscan más esos modelos. Pero dicho esto, también os tengo que decir que mi opinión es que, aunque esas consideraciones las tengo claras, todo depende mucho de las personas de que se trate. Porque no hay nada que funcione si las personas que integran las estructuras organizativas, sean municipales, sean estatales, sean las que sean, no son como deben ser. Eso es lo que yo creo que es la clave. Entonces, se plantea un poco quién debe ser político, quién debe ejercer esa responsabilidad, ¿no? Ahora, este último escándalo que ha habido en el Congreso de los Diputados, parece ser un congresista que estaba teniendo una serie de actuaciones muy sospechosas, por no decir otra cosa, de recibir dinero de empresarios pues, para evitar que les pusieran multas o cosas de este tipo. Pues oí un día en una tertulia algo que me pareció muy bien, ¿no? Porque decían, bueno, ¿por qué no pensamos qué tipo de personas llegan a la política que son capaces de hacer eso, ¿no? Porque esa idea de decir todo el mundo es lo mismo, todo el mundo lo hará, no. Probablemente se pueden seleccionar personas que tengan unos valores muy importantes, que jamás piensen hacer eso, ¿no? Porque no es una cosa que lo haga todo el mundo, ¿no? Bueno, con eso os quiero decir que las personas son claves, y para contestar a tu pregunta, creo que con estas reflexiones que os he dicho queda más o menos claro, pero que siempre depende de las personas. Desde aquí tengo una posición privilegiada porque os veo a todas las caras y veo también a Ángel y a Elena, y le veo a Ángel todo el tiempo a sentir. Yo creo que quiere tomar la palabra, así que venga Ángel, no te cortes. Pues nada, muchas gracias, Mónica. Muy bien, Manuela, pues como siempre. ¿Hola? Qué encantado de escucharte. Y efectivamente todo lo que dices Es lo que estamos esperando y Bueno, yo iba a hablar sobre, o quería extenderme sobre el tema de la comunicación que tú has mencionado desde el punto más positivo posible, y de la necesidad de estar conectado con el ciudadano, escucharle, atenderle y que se sienta de alguna forma con canales suficientes para poder acceder a la cúspide de la pirámide, como tú decías. Esa intención o ese... Hola, a ver. Bueno, vamos a ver si continuamos. Que esa forma de comunicación totalmente loable, necesaria.
A ver si ese micro no soy yo. Bueno, pues todo esto tiene una contrapartida, y es la necesidad que tienen algunos políticos y algunos gobernantes en tener una comunicación continua con sus vecinos o con sus ciudadanos a través de una permanente y continua presencia en los medios de comunicación. ¿Y en qué medida? Pues tú desde el punto de vista positivo y ellos desde el punto de vista negativo, de conseguir que todo lo que ellos hagan tengan el mayor eco posible, con el fin que todos conocemos de conseguir pues una permanencia en el poder y unos votos favorables, pues efectivamente eso está muy bien. Pero yo te quería hacer una reflexión sobre que si todo el mundo se dedica a comunicar, en tu caso positivamente y en el otro caso negativamente, y si todo el mundo está pensando en el efecto electoral que puede tener sus iniciativas, sus actitudes o sus comportamientos, ¿en qué momento y en manos de quién queda el gobierno municipal o el gobierno regional? Es decir, en un ayuntamiento como el de Madrid o como el nuestro de aquí de Castro, ¿quién realmente gobierna si todos estamos preocupados en comunicar, en hacernos escuchar, en tener un contacto muy continuo con los ciudadanos? ¿Quién realmente, en manos de quién dejamos el gobierno? Es decir, en tu experiencia, ¿quién realmente gobierna en un ayuntamiento? Bueno, yo creo que es que comunicar es gobernar. Y entonces para gestionar necesitas comunicar, ¿no? Y necesitas estar como con muchísimos oídos, porque si no, no sabes muy bien lo que está pasando, ¿no? Yo creo que en una estructura además tan grande como Madrid, tú tienes que saber que tú tienes, yo decía siempre, tú tienes el poder de dirigir la orquesta, pero la orquesta es la ciudad. Entonces, todos sabemos que tú estás dirigiendo una ópera, estás dirigiendo una sonata y dices, ahora entra este, ahora entra el otro, y tú con tu batuta, pero tiene que entrar todo el mundo, pero tiene que haber alguien que dirija. Yo creo que esas cosas son imprescindibles, ¿no? Fijaros, pongo un ejemplo muy sencillo de los procesos de transformación, ¿no? A mí me parece que una cosa muy importante en los ayuntamientos son las autorizaciones, pues no sé, de los espectáculos, de lo que sea, no sé, de los edificios, de las tiendas, porque la verdad es que son decisiones muy importantes, la gente vive de eso, la gente está preparando. Bueno, yo como había tenido siempre, os digo, la costumbre de dar siempre el teléfono, pues un día cojo el teléfono y me dice un señor, no, es que estoy pendiente, tenía un circo este señor, estoy pendiente de esta autorización, estoy desesperado porque no me lo autoriza, lo tenía que autorizar la delegada de mi equipo, pero de un barrio, ¿no? Y me contó los problemas y tal. Bueno, pues nada, se aclaró, el hombre estaba agobiado porque se echaba las fechas encima, tenía que pagar a mucha gente. Tenemos que ponernos en cómo vive la gente, nuestra capacidad de conceder autorizaciones. Y no lo podemos hacer desde arriba, decir, ya hemos decidido que tal, que esto no se puede hacer. No, hay que ponerse en la situación con esa persona para que él se dé cuenta o ella se dé cuenta, bueno, aquello se solucionó, yo llamé, el circo se hizo. Y ya cuando no era alcaldesa, un día me llamó. Me dijo, que soy el del circo. Digo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice, pues es que, digo yo que si usted me pudiera dar el teléfono móvil del alcalde actual. Dice, porque como con usted yo me entendía también. Digo, hombre, yo, si quieres te lo doy, porque lo tengo. Digo, pero vamos, no sé. Y entonces pues se lo di. Y me llamó de inmediato. Dice, ¿no sabe lo que me ha dicho el alcalde? Dice, el alcalde no se ha puesto una secretaria y me ha dicho que el alcalde tiene cosas mucho más importantes que hacer como escucharme a mí, ¿no? Esos son los dos modelos, ¿no? Necesitas gestionar, si tú quieres saber si las licencias las estamos concediendo bien, tienes que tener unas personas que efectivamente están trabajando para eso, pero tienes que estar vigilando cómo se hace eso, porque si no es muy posible que algo que tiene que ser una relación personal y digamos, y detallada, y que tú estás al servicio de los ciudadanos, que no estás para hacerles la vida imposible, que tienes que entenderles, que tienes que escucharlos, pues si tú no tienes esa comunicación, la gente que está gestionando por ti, los funcionarios, pues pueden estar haciendo un desastre, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Con esto de las licencias os cuento una experiencia que tuvimos que a mí me pareció buenísima, ¿no? Sabéis que al problema de las autorizaciones de los bares, de las cafeterías, todas esas cosas, los vecinos, que si sube por aquí lo de los humos, que si no, que si hay ruidos, que tal, bueno.
Entonces, pues nada, el ayuntamiento estamos acostumbrados, los ayuntamientos en general, a hacer eso casi sin ver a nadie, ¿no? Va un inspector y dice, no, esta tubería no debe ir por aquí, no sé qué, pum, no autorizado. Bueno, ya está, o sí. Y entonces protestan los otros, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a meter un sistema de mediación que la gente pueda mediar con nosotros, es decir, nos pueda decir al ayuntamiento, oiga, ayuntamiento, usted está equivocado, porque esta tubería no va por aquí, le digo yo que esto es un error, ¿no? Y que el ayuntamiento sea una de las partes que tenga que mediar, porque muchas veces la autoridad nos creemos que siempre tenemos razón, y tenemos esa cosa, digamos, soberbia, de pensar que, oiga, lo hemos dicho, ha dicho el funcionario, que esta tubería no puede ir por aquí, porque, bueno, pues a lo mejor podemos escuchar y buscar entre todos que no vaya la tubería totalmente por aquí, pero que vaya por aquí. Y lo andamos, lo hablamos, lo estudiamos, ¿no? Es la manera como yo creo que se gestiona. Es decir, los procedimientos, digamos, todo está muy teñido de leyes, porque hay una cantidad de leyes en todo. Y un día me puse a mirar y yo creo que hay como 90.000 leyes, de verdad, en el Estado, más luego las municipales, más las autonómicas, tremendo, ¿no? Entonces, las leyes son como digamos, pequeñas granadas que están ahí para impedir tal, por cosas de esas pues pequeñas, que se podrían solucionar, que es necesario buscar alternativas, ¿no? Y por ejemplo, una de estas granadas, en el sentido de dificultar muchísimo, son a veces disposiciones legales que se han planteado a nivel general, pero luego cuando se concretan, pues... Y una de ellas, pues fue una vez en estas reuniones que os digo que yo hacía de escuchar, porque además insistía muchísimo en no decir, esto no sé qué, no, buenas tardes, a ver quién quiere decir algo, ¿no? Pues una señora levantó la mano y me dijo, hombre, alcaldesa, yo llevo 6 años esperando que autoricen poner un ascensor por exterior del edificio. En Madrid hubo muchísimas edificaciones que se hicieron durante el final del franquismo, que se hicieron muy rápidas, muy deprisas y tal, y no tienen ascensores, ¿no? Entonces, cuando la gente era joven, cuando todos éramos jóvenes, subíamos tan ricamente las escaleras, pero mucha gente de la que ya está viviendo ahí se ha hecho mayor y no puede subir las escaleras y menos cargados y tal. Entonces, había en Madrid, y lo sigue habiendo ahora, mucha demanda de colocar ascensores que había que ponerlos por el exterior de los edificios, porque por dentro no se podía, ¿no? Bueno, ese procedimiento es endiablado, porque exige algo así como 7 informes diferentes. Informe de urbanismo, informe de seguridad, informe de bomberos. Bueno, es desesperante, ¿no? Tarda muchísimo, no se aclara, bomberos dice una cosa, seguridad dice otra, y el funcionario pues sigue la rueda, sigue la rueda. Yo dije, esto se tiene que acabar, hay que gestionar de otra manera. Tenemos que ser eficaces, no le podemos decir a una persona que le vamos a poner el ascensor dentro de 5 años. No, esta persona necesita el ascensor, pero ya hay que hacerlo. Ya, alcaldesa, pero es que fíjese, si se hace de una determinada manera, luego hay un incendio, no pasa nada. Nos reunimos todos, hagámoslo todos de una vez. Nos reunimos todos y que cada uno diga lo que le corresponde. El de bomberos, el de seguridad, el de urbanismo, y entre todos buscamos una manera de solucionar los problemas y ya está. Dejaros de... Si ahora mismo además no hay que escribir tanto, hacer esos informes tan larguísimos, si tenemos la posibilidad de grabarlo, nos reunimos todos, lo grabamos y ya está, ¿no? Bueno, eso es gestionar para mí. Casi una hora de charla de Manuela, no nos cansamos. Sí, os invito, mientras seguimos con el coloquio aquí, a ir pensando vuestra pregunta. Bueno, yo sigo tomando nota, he tomado nota de las magdalenas también, Eso también. Me da bien la respuesta. No os podéis dar idea de la cantidad de magdalenas que he hecho. Yo a veces lo pienso. De verdad, es que creo que ya hasta les estoy cogiendo asco de tantas como hago. Y he tomado nota también de los frenos abiertos que has mencionado. Y bueno, me ha surgido una pregunta que me resultaría curiosa saber qué propuestas te han hecho niños y adolescentes que te haya impactado. Porque nosotros hemos hecho frenos infantiles y la verdad que aprendes mucho. Pues mira, deliciosa, la verdad. Yo me acuerdo de una niña que tendría ya, pues no sé, quizá 11, 12 años, ¿no? Dijo, vamos a ver, hay muchas cosas para niños, muchas para jóvenes, pero para adolescentes no hay nada. Y yo he diseñado un procedimiento, un lugar para adolescentes. En una caja de zapatos lo habían puesto todo. Dónde había que tener esto, dónde había que tener lo otro y tal.
Y yo les dije, os prometo que habrá un centro de adolescentes. Y lo hubo, ahora lo ha quitado el alcalde actual, pero vamos, lo hubo. Y la verdad es que fue fantástico porque no sabéis cómo participaron ellos. Hablamos con los de IKEA nos regalaron no sé qué y tal. Fue realmente muy bonito. Y luego, bueno, yo eso ya he hablado alguna vez porque me pareció maravilloso un niño que preguntó que por qué todos los políticos mentían, por ejemplo, dijo con su manita, alcaldesa, ¿por qué todos los políticos mienten? Qué fuerte, yo eso lo pensé muchísimo, qué fuerte, ¿qué estamos enseñando a los niños? ¿Qué estamos enseñando a los niños? ¿No? Y otra muy graciosa también que dijo, nosotros nos tenemos que examinar y estudiar de muchas cosas, los políticos, ¿de qué se examinan? Y yo dije, pues también no está nada mal la cosa, no está la cosa. Y algunas veces, mira, una vez fue muy divertido porque estos eran un poquito mayores y yo vi que estaban un poco resabiados y tal, y cuando acabamos le dije, oye, mira, me apetece invitaros a comer porque allí en el Ayuntamiento de Madrid, como yo heredé el ayuntamiento que hizo el señor Gallardón se hizo él un comedor muy bonito que tenía una cocina al lado y la cocina estaba pensada para los catering, ¿no? Nadie había pensado que pudiera cocinar la alcaldesa, ¿no? Pero como a mí me gusta cocinar, pues es la que hacía las comidas. Cuando invitábamos a alguien al ayuntamiento yo hacía la comida. Y la secretaria o el secretario que tenía llamaban y decían, oiga, mire, que si tiene usted alguna alergia porque va a cocinar la señora alcaldesa y quiere saber. Y la gente decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? Entonces, a mí me encantaba porque yo lo recibía con el delantal, ¿no? Porque me parecía más muy bonito el plantear esa reivindicación feminista, es decir, yo seré la mayor autoridad de Madrid, pero llevo delantal. Y yo hago la comida. Y entonces, pues, tuve muchas reacciones. Y a estos chavales jóvenes les dije, venga, os invito a comer, ¿no? Y la verdad es que me di cuenta, yo les había puesto una ensalada de salmón y tal, nada, imposible. Entonces, menos mal que puse macarrones. Es que estos chicos jóvenes no saben comer nada. Yo dije, esto es un desastre, ¿no? Pero fue tan bueno que todavía alguno de ese grupo me llama de vez en cuando por el móvil y me cuenta cosas. Entonces, de alguna manera, pues dices, echa una semiente por allí, ¿no? Y eso yo creo que tiene que concluir en algo que yo creo que explica que esto no puede ser una actitud personal, sino que hay que buscar estructuras. Y nosotros eso nos dio muy poco tiempo, pero al final lo que decidimos es que queríamos elegir por sorteo a 47 personas de Madrid para que fueran un poco como nuestra... oír la voz de la gente, cómo lo veía, gente normal, no politizada, y la verdad es que fue estupendo. Solamente hubo una sesión, no dio tiempo a más, pero a mí me encantaba ver una señora pues de más de 80 años junto con un joven de 17 con yo que sé, con tatuajes por todas partes, y la gente hablaba y no se peleaba y no se decían nada, tenían una actitud positiva, ¿no? Yo dije, esto es como, digamos, el antídoto a la política de los partidos. Es un antídoto, porque se puede ver que personas absolutamente diferentes, elegidas por sorteo, teniendo en cuenta pues, los perfiles de barrio, de edad, pueden funcionar muy bien, si no están empeñadas en que el objetivo fundamental es defender el partido, defender la organización, llegar al poder, etc., ¿no? Sí, en breve abrimos micros al público. Sí que me gustaría que nos contaras, Manuela, qué son estas preciosidades. Sí, sé por dónde van los tiros. Claro, esto es de Esi, ¿por qué ha puesto esta señora en la silla este bebé? Bueno, simplemente he traído dos cosas para que lo veáis. Esto es lo que hacemos en Cosiendo el Palo. Es una ONG que estamos recuperando la artesanía a todos los niveles. Tenemos un taller en la cárcel de Aranjuez y estos bebés los hacen en la cárcel de Aranjuez. Los diseños son míos, que a mí toda la vida me ha gustado mucho hacer muñecos y cositas de estas, y tenemos pues preciosidades. Los he traído para que veáis, si me lo acercas, si no te importa, lo veo un poco. Bueno, estos son unos bebés de tela, que son todos absolutamente de tela y sostenibles y tal, y que además están rellenos de lana de oveja, porque una de las cosas que he aprendido y me he quedado impresionada es que en España se quema mucha lana de las ovejas, y entonces pues estos muchachitos están todos llenos de lana de oveja. Y luego tenemos esta línea, y es que hacemos unos zapatos de tela, combinando con vestiditos para bebés y todo ese tipo de cosas. Eso lo encontráis por la página web. Pero vamos, que si alguien lo quiere, alguna de estas cosas la vendemos, ¿eh? Y nada más. Con eso yo creo que ya Mónica ha cumplido.
dos jefes de sala por ahí, Alejandro, solo tenéis que levantar la mano para hacer la pregunta, ya veo una por allí, María Eugenia. Por aquí, por el centro. Alejandro. Hola. Hola. Buenas tardes, es un placer estar aquí. A ver, así. Ahora. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí y disfrutar de tu compañía, no sabes cuánto, o sea, te admiro un montón. Muchas gracias. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir tú, o por lo menos lo que he interpretado de tus palabras, que detrás de cada sigla de partido, lo más importante son las personas y su moralidad, ¿no? Y una forma, a ver qué opinas tú, ya que has tenido me gustaría saber tu opinión, y una forma de conformar las listas en el municipio generalmente, ya sé que en Madrid y grandes capitales igual son más difíciles, pero en los municipios habituales que son como Castro, así, en que todos nos conocemos, si no sería más interesante y más democrático hacer las listas abiertas, porque que te venga la lista ya con la cabeza de lista, puedes coincidir con cierta gente que sabes que son muy honradas, pero que te pongan igual a un cabeza de lista que a ti no te convence y ya te condiciona. Entonces, a ver cuál es tu opinión con referente a las listas abiertas en municipio. Y por otra parte, también quería comentarte que yo el diálogo, la discrepancia y todo esto creo que es la base de la democracia, ¿no? Y que todo suma, ¿no? Pero cuando la gente se dedica a hacer oposición solamente a insultar, considero que es simplemente el argumento de la ignorancia, o que nos quieren tratar a los que estamos escuchando de ignorantes, porque estamos intentando escuchar una discrepancia con una base. Pero cuando solamente la discrepancia es el insulto, la verdad es que a mí me hace sentir muy mal y considero que eso tendría que estar prohibido. Tendría que estar prohibido, y además cuando nos mienten tan flagrantemente y encima hacen alusiones a unos derechos, poner en cuestión a unos derechos que los tenemos reconocidos, y en este caso yo como mujer, estamos oyendo últimamente en el Congreso una serie de consignas por parte de ciertas tendencias muy derechistas, poniendo en cuestión derechos que ya los teníamos asumidos, pero que eso tendría que estar de una forma punitivamente, hablando de una forma ya controlada. No sé cuál es tu opinión. Muchas gracias. Sí, la verdad es que empiezo por la segunda pregunta. Es muy curioso ver cómo los congresistas no tienen realmente una reglamentación, porque uno mira en el Congreso, bueno, a ver, por ejemplo, todas las profesiones tienen reglamentación, ¿no? Por ejemplo, los jueces, pues hay un montón de cosas, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, los médicos, los inspectores, todos, pero en los representantes políticos se ha creído que la única sanción es perder las elecciones, ¿no? Se ha entendido que la sanción del político está en el rechazo que puede tener por quienes han elegido. Eso es falso. Es falso porque el proceso mismo de elección está absolutamente intervenido por convertirlo prácticamente en procesos de marketing, prácticamente, ¿no? Y luego, porque efectivamente no hay un conocimiento de la actitud en muchas ocasiones de las personas congresistas o representantes que te permita de verdad saber cómo es, ¿no? Es decir, porque es que es pobrísimo además lo que se dice, ¿no? Yo, fijaros que cuando me presenté, vamos, en el 15, una de las cosas que yo dije, yo no quiero dar mítines, ¿no? Porque no me gustan los mítines, me parecen sermones, ¿no? Yo lo que creo es que yo pido un puesto de trabajo de representante de mis ciudadanos y voy a actuar como yo actuaría si tuviera que seleccionar pues al administrador de mi comunidad de propietarios o a un profesor de mi hijo, ¿no? Le voy a preguntar, ¿tú qué has hecho? ¿Cómo te has...? Que digamos un poco cuál es tu currículum, ¿no? Bueno, entonces es necesario hacer una reglamentación en lo que se diga que el político que insulta no puede seguir siendo político. Es decir, tiene que haber un proceso. Es mentira además, porque ellos dicen, yo eso lo he hablado muchas veces, te dicen, no, eso va en contra de la libertad de expresión. No. La Constitución dice muy claro lo que es la libertad de expresión y lo que es la libertad de información. Si tú efectivamente estás diciendo mentiras, estás
contra la Constitución. Si tú haces el uso de la libertad de expresión para herir al otro, para descalificarle, para herirle, estás en el límite de la libertad de expresión. Tú no puedes utilizar tu palabra para herir. Tú puedes en un momento criticar muy duramente, hablar de las actitudes que crees que no son correctas, pero siempre con respeto. Y si no se hace fuera, porque está envenenando a la sociedad. Está creando además en los jóvenes una actitud agresiva, absurda. Por eso, porque ellos ven, cuando a mí ese niño en el pleno de los niños me dice ¿por qué mienten los políticos? Está asumiendo que por qué se insultan los políticos, él lo va a hacer igual, ¿no? Y eso no puede ser. Luego, lo que tú decías de las listas abiertas. A mí me gustaría que se eligiera solamente al alcalde y después el alcalde buscara a su equipo. Y si tenemos que hacer una asamblea municipal que controle al ejecutivo, que es el alcalde, eso sí, hacerlo con lista abierta. Pero creo que hay que diferenciar, porque el alcalde necesita tener a su equipo, a la gente que quiera que sea realmente... A mí me pasó, os digo la verdad, cuando claro, yo no conocía a casi ninguna de las personas con las que fui al equipo, ¿no? Porque ellos me buscaron y cuando me buscaron era febrero y eso ya llevaba mucho tiempo, ¿no? Pero cuando yo me pongo dentro del grupo que tengo a elegir a la persona que pueda llevar, por ejemplo, el urbanismo, pues elegí a un chico que me gustó mucho, que me pareció que era un arquitecto y tal, y hubo otro que se enfadó y me dijo, a ver, oye, ¿por qué no me has nombrado a mí? Digo, no sé, me parece primero que está muy bien que sea un arquitecto, un urbanista, creo que lo va a hacer mejor que tú. Digo, pero además es que tú estás constantemente defendiendo la ocupación de viviendas, ¿no? Y yo creo que desde el ayuntamiento no se puede defender la ocupación. ¿Qué quieres que te diga? La ocupación se puede justificar, pero no defender. Bueno, a eso me refiero, que tu equipo, tú tienes que tener tu equipo y lo tienes que escoger tú para ser eficaz, ¿no? Pero luego, si quiere que haya una asamblea vecinal, una asamblea municipal que controle, como es el modelo americano, entonces sí, listas abiertas. Gracias. Hola Manola. Hola. Buenas tardes. Somos paisanas, por cierto. Ah, qué bien. Bueno, a ver, yo fíjese, me dedico hago estadística demográfica, es decir, que tengo que escuchar muchísimos problemas que tiene la gente a día de hoy. Sí. Lo hago oficial al gobierno vasco. Y una pregunta que suele hacer mucho la gente cuando termina de contestar todas las preguntas que les haces, si vive bien, si la vivienda, empleo, bla, es ¿esto sirve para algo? Y les dices, a lo mejor un poco inocente, pues claro que sirve, ¿cómo no va a servir? Es para visualizar la realidad, ¿no? Que los políticos ven una cosa y la realidad es otra muy distinta, ¿no? Entonces planteas, ¿no? La confianza, ¿no? Que tú tienes que dar a una persona primero para que te cuente todos sus problemas. Me imagino que ese es el problema que yo creo que a día de hoy pasa con los políticos. No hay confianza suficiente por parte de la ciudadanía a los políticos. Y de hecho, la confianza, digamos que es la base, ¿no? Las personas que hemos estudiado Derecho lo sabemos, ¿no? Que la creación del Estado surge de una confianza, ¿no? A los representantes. Entonces yo le pregunto es, ¿cómo cree que a día de hoy los políticos, me da igual que sean a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel nacional, cómo podrían a las nuevas generaciones, e incluso a las nuestras, cómo les podría insuflar un poquito de confianza, dado el panorama que tenemos? Muchas gracias. Bueno, yo creo que eso es una tarea que tenéis que hacer los jóvenes, ¿no? Yo insisto muchísimo en que estamos en un momento en el que tenemos que reflexionar que las instituciones forman parte de la vida humana y de la vida social. Y a la democracia hay que cuidarla. Yo insisto muchísimo en esa idea del cuidado. El cuidado es un valor femenino, porque hemos sido las mujeres a lo largo de la historia las que hemos cuidado, ¿no? Bueno, nosotros me podéis decir, pero ¿qué quiere decir cuidar la democracia? Pues lo explico. Si tú cuidas una planta o cuidas un bebé, lo que haces es procurar darle a esa planta o a ese bebé lo que crees que necesita para que cumpla su destino, para que se desarrolle. Si es un bebé, para que al final sea un muchachito o una muchachita estupenda. Si es una planta, para que te dé fruto, para que te dé flores. Entonces, ¿qué haces? Primero lo observas constantemente. No se puede cuidar si no se observa. Hay que mirar qué es lo que necesita ese ser humano, esa planta. Y luego, haz lo que crees que le viene bien. ¿Y después qué haces? Lo evalúas.
Miras a ver si ese acierto que tú has tenido en darle eso, en contarle un cuento o en regarle con un, digamos, fertilizante, da resultado, ¿no? Eso es cuidar. Entonces nosotros llevamos, a mí tuve el honor, puedo decir, de haber sido de esa generación de personas que luchamos por la democracia, ¿no? Yo estaba en la universidad, era estudiante de Derecho y entonces en aquellos momentos nosotros hicimos muchas cosas para dar muchos pasos para que la democracia se constituyera. Entre otras cosas, a mí me echaron de la Universidad de Madrid, mira por dónde acabé licenciada por Valencia, ¿no? La verdad es que después donde empezó a haber mucho más actitud antifranquista fue en Valencia, es decir, que lo que realmente decidieron los rectores de Madrid era una bobada, porque lo que hicieron echándonos a los de Madrid, a Valencia, a Zaragoza, fue que después Valencia y Zaragoza estuvieron igual de reivindicativas que estaba en Madrid. Conclusión, la represión no suele valer para nada. Pero con eso lo que os digo es que a mí me correspondió, yo tengo muy claro el primer día que fui a votar, el primer día que hubo un país, un periódico independiente como El País, etcétera, etcétera, fue nuestra tarea. Ahora sois los jóvenes los que tenéis que hacer la tarea. No os lo tenemos que decir nosotros, lo tenéis que hacer vosotros. Vosotros tenéis que pensar qué es lo que queréis. Y tenéis que daros cuenta que si a la democracia no se la cuida, la democracia enferma, la democracia se debilita, la democracia se hace aburrida, se hace inútil, se queda absolutamente oscurecida, ¿no? Y sois vosotros los que tenéis que pensarlo. Pero lo que tenéis que hacer es pensar eso, pensar que hay que cuidar una institución tan importante como es una manera de entenderse, una manera de comunicarse que pasa de algo muy importante. Todos somos iguales, todos valemos lo mismo y la opinión, la voz de todos valen igual. Y eso es el camino para conseguir cada vez más cotas de igualdad. No es verdad que la democracia esté en contra de la igualdad, todo lo contrario, de la igualdad económica, la igualdad de derechos, ya lo sabemos que no lo hemos conseguido, falta todavía mucho en ese sentido, pero de verdad, cuando echas la vista atrás y ves todo lo que se ha avanzado, te das cuenta que vamos por muy buen camino, pero estamos atascados, porque hemos dejado de cuidar a la democracia, y eso os corresponde a vosotros. Nos podéis preguntar, pedir nuestra opinión, que os contemos las historias, que además lo vais a pasar muy bien, que tenemos muchas cosas que contar, pero sois vosotros lo que tenéis que hacerlo, tenéis que saber cómo se cuida la democracia. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Hablo aquí al fondo. Estoy por aquí. Lo primero, las agrupaciones, pues sí, están muy bien, son lo menos malo, yo pienso, de todo para a la hora de elegir a un alcalde, incluso a un presidente regional, pero tal y como está montado el sistema, no cree que juegan en desventaja, porque por ejemplo un ayuntamiento cuanto más pequeño, Madrid tiene un presupuesto muy grande y se financia prácticamente él, pero un ayuntamiento mediano o pequeño depende del gobierno regional de turno, que por lo general ahí gobiernan los de siempre, o unos u otros, pero los de siempre. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Gobiernan 4 años, pero ¿qué pasa? En esos 4 años no llega nada del gobierno regional, porque no interesa que los que están en el ayuntamiento lo hagan bien y se consoliden, y no vaya a ser que en el ayuntamiento de al lado lo copien y nos quiten el negocio. Y luego otra cosa ya, a nivel nacional. Yo creo que en España necesitamos un debate, porque la gente, yo ya tengo 60 años, pero la gente que tiene 30 o 40 o 20, tenemos una constitución que no la hemos votado ni nos la han impuesto. Y esto yo pienso que, eso de que la Constitución no se toca, yo pienso que debería haber un debate y la Constitución hay que darle un meneo, pero muy grande. Gracias. Bueno, sí, a mí me parece que, claro que sí, todo hay que tocarlo. Yo soy la primera que digo que hay que cuidar la democracia, porque no vale seguir el mismo tratamiento para el cuidado de la democracia en los años 80 que ahora, porque el mundo cambia y entonces tenemos que utilizar otras formas también de vivir la democracia, ¿no? Por tanto, si eso implica modificar la Constitución, pues claro que sí, modifíquese, ¿no? Pero fíjate que te digo que creo
que a veces tenemos mucho la tendencia de recurrir a las leyes y a las normas pensando que ellas por sí mismas van a solucionar los problemas, ¿no? Podemos modificar la Constitución y seguir teniendo una actitud muy pasiva de cuidado de la democracia, ¿no? A mí me parece que es muy interesante cuando tú dices 4 años un poco, no se nota, es el sistema. Bueno, pero las cosas pueden cambiar y han ido cambiando y muchas veces es muy importante valorar lo que significa la influencia y lo que significa el poder. A veces desde las estructuras políticas se piensa constantemente en la necesidad de obtener el poder, de mantenerlo. Bueno, pues quizá la experiencia nos demuestra que mantener influencia a veces es más importante que mantener poder. ¿Eso qué quiere decir? Que yo creo que en un periodo electoral uno puede optar por decir, aunque pierda las elecciones, voy a efectuar esto o lo otro de más allá. Porque esto es generar influencia, generar cambio, aunque se pierdan las elecciones, ¿no? No puede haber esa obsesión con no perder las elecciones, porque la última obsesión de no perder las elecciones es que hemos profesionado la política, y la política no es una profesión. La política es una dedicación, una responsabilidad, digamos, una cooperación, pero no es una profesión. Pero la hemos convertido en una profesión. Entonces, ¿por qué los partidos políticos se niegan a perder por encima de todas las elecciones? Porque para ellos es un ERE, se quedan en la calle, pierden. Yo lo he vivido, yo lo he visto, además ahora con todo esto de las primarias, como resulta que el elegido sea un jefe con el que se llevan mal o que no le hayan apoyado o lo que sea, se van a ir a la calle, muchos de ellos. Y yo lo he visto en el ayuntamiento, la gente, por ejemplo, en el Partido Popular que apoyó a Soraya en lugar de a Casado, pues se fue a la calle, todos, ¿no? Y algunos me decían, joder, es que yo llevo 30 años en esto, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Eso no puede ser. Es que no puede ser una profesión la política es una dedicación, un tiempo, te dedicas a un tiempo, luego vuelves a lo tuyo y ya está, o lo haces compatible, porque hay cosas que se pueden hacer compatibles, no sé, pero si es una profesión, es que ¿cómo vas a perder las elecciones que te quedas en la calle? Eso es lo absurdo, y entonces por no perder las elecciones se olvida uno de lo importante que es hacer cosas positivas, que generen influencia, y la influencia es tan importante o más que el poder. Por aquí también hay luego. Alguien dice buenas noches por ahí, no sé si eso es que nos tenemos que ir ya. Desde el fondo sur, saludamos. Ah, muy bien, muy bien. Veo manos por ahí, bien, bien. Sí, aquí somos muchos aquí atrás. Muy bien, oye, pues lo siento muchísimo que estéis ahí Nada, apretujados. merece la pena, desde luego. Venga. Bien, una pregunta, ¿me permitís que abrir un poquito Claro, el claro. tema municipal? Lo que quieras. Más lo general, y quería hacer una reflexión y lanzarte una pregunta que además me va a interesar mucho tu respuesta por el perfil que creo que tienes políticamente. Es lo siguiente. Yo de un tiempo a esta parte, bueno, oyes en diversas áreas de la sociedad de eso de no, es que los cómicos antes hacíamos un humor que ahora estaría mal visto. No, es que los hacían que ahora esta música no se podrían hacer estas letras. Con todo ello, y tirándome en el viejo oeste de izquierda y derecha política, te quiero preguntar si has sentido, si te ha pasado por la cabeza que la izquierda española pueda estar desgraciadamente importando lo peor de la izquierda americana, de la supuesta democracia número 1 del país. Es decir, ¿se estará volviendo la izquierda española un tanto puritana? Sí, bueno, yo creo que la opinión que yo tengo consiste en lo siguiente. La izquierda ha tenido fundamentalmente una vocación o un sentido especial en ese marco de lo que han sido los grandes partidos de masa de la clase obrera, ¿no? Así se constituye la izquierda. La izquierda es eso, ¿no? En cada momento ha habido alternativas de progreso. A mí me interesa muchísimo el siglo XVIII, el siglo XIX, me entusiasma cuando lees
cómo se hizo la Constitución española, qué significó Argüelles, qué significaron los liberales de aquel tiempo, que fueron los que empezaron a plantear cosas tan importantes como la educación obligatoria, la libertad de religión, la libertad... Es una generación, la del 18, hay personas maravillosas, interesantísimas, que están ahí y cumplieron su cometido. Pero luego llega ese momento interesantísimo de la gran confrontación de lo que es la izquierda, de lo que es la clase obrera y tal, interesantísimo, y pasa. Y ahora estamos en otro momento, y yo creo que estamos muy desorientados, entonces hay de todo. Por una parte, yo creo que hay una actitud, a veces, de izquierdas muy sectarias, de izquierdas que siguen pensando pues que lo más importante y lo más trascendente es defender por encima de todo mis ideas, o no sé, yo a veces en el ayuntamiento de mi colectivo pues había algunos compañeros que se sentían así mucho más radicales de izquierdas, ¿no? Y planteaban, por ejemplo, bueno, vamos a hablar en el tema del apoyo a la independencia de Cataluña. Y yo decía, oye, no, de verdad que eso no es el tema del ayuntamiento, ¿no? Pero ellos planteaban que para ellos la visión política era mucho más un altavoz de expresar sus propias ideas que una responsabilidad para mejorar la vida de la gente concreta, ¿sabes? Sino que había más una cosa, no, eso cuando cambie, cuando el sistema capitalista caiga. Y entonces yo ahora lo que debo hacer es intentar que el sistema capitalista caiga, y para eso tengo pues que negarme a que se considere que eran presos, tuvimos unas discusiones tremendas, presos políticos, los presos de Venezuela o lo que sea. Y yo los entendía porque para ellos lo verdaderamente importante era entender la política como, digamos, el balcón, el escenario para profundizar en esas ideas políticas que estaban, seguro, convencidos de que iban a ayudar a caer el capitalismo y a cambiar el sistema de producción y toda una serie de cosas, y que luego eso iba a dar, decían ellos, con mucha seguridad, mucha satisfacción para la gente. Desde mi punto de vista, yo quiero otra izquierda. Yo quiero la izquierda que le preocupa el hoy de la gente, lo más importante, ¿no? Y a partir del hoy, seguir pensando, seguir trabajando, pero sobre todo, preocupa el hoy, ¿no? Yo, fíjate, es una reflexión eso, nunca se me olvidará, porque yo me acuerdo que cuando era magistrada, ¿no?, de hablar algunas veces con los funcionarios, cuando yo les hablaba y les decía lo importante que era en un momento concreto, cuando estábamos en vigilancia penitenciaria, y eso que os contaba de la terrible situación del SIDA y que se morían tantos presos en la cárcel y que había que colaborar con organizaciones sociales para conseguir tal, y ellos me decían, no, eso es caridad, eso no se puede hacer, eso, pero lo que hay que hacer es pedir que algún día todo cambie y todo eso lo resuelva el Estado y tal. Bueno, de verdad, no seamos sectarios. Yo creo que la izquierda tiene que mirarse a sí misma y pensar cuál es mi vocación. Y mi vocación es conseguir que hoy por hoy todos vivamos mejor, tenemos más capacidad económica, seamos más iguales y seamos más felices, caramba. Yo creo que eso es el objetivo fundamental. Hola Manuela, buenas tardes. Desde aquí. Mira, a raíz de todo lo que estamos hablando, de lo que estoy contando del sistema actual, que está pues bastante prostituido, en declive, digamos. Entonces, a mí me cabe una duda siempre, porque yo estoy cansado de oír a la gente, amigos de mi entorno, diciendo, yo no voy a votar, que no sirve para nada. Que al final pues todos son iguales, todos son lo mismo. Entonces, al final es que yo veo reflejados en el ámbito político y no veo políticos como tú. O sea, lamentablemente, si todos fueran una centésima parte de cómo eres tú, o sea, es que sería todo completamente diferente. Entonces, mi pregunta, ¿tú ves cabida en el ser abstencionario a la hora de intentar cambiar el sistema? Porque, claro, la mayoría de la gente que no vota es abstencionista. Vota, no vota y no sabe por qué no lo sabe, porque piensa que sabe por qué no vota, porque no valen para nada, pero no hacen una abstención activa. Entonces, si la mayoría de la gente no votara, fuéramos abstencionarios, ellos no saben que probablemente el sistema se iría a pique, y ahí sería el germen del cambio, para hacer algo pues lo más parecido a lo que tú haces. Porque realmente yo no creo que ahora mismo haya vías diferentes para un cambio. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Sí, es muy interesante lo que tú dices. Yo soy mucho más partidaria de que busquemos alternativas concretas
para que la gente tenga que tener una participación en lo público, ¿no? A mí me gusta muchísimo el plantear que junto con la representación política que conocemos, es decir, a través de los votos, 2 o 3 cosas que yo creo que son importantes y que se pueden ir consiguiendo, ¿no? Una de ellas es una cierta representación por sorteo. A mí eso me parece muy importante. Si alguno de esos amigos tuyos que dicen que no votan, de pronto un día les dicen que tienen que ir a una asamblea de ciudadanos y que van a tener que tomar decisiones y tal, van a cambiar. Cuando yo digo esto, mucha gente me dice, pero eso no va a dar resultado. Digo, vamos a ver. Nosotros sabemos una cosa que da resultado. Aunque os parezca mentira, los jurados populares, cuando se planteó el jurado en España, vaya escándalo, eso no va a funcionar y tal. Hay cantidad de juicios de jurados, funcionan bien. Yo en la audiencia me ha tocado presidir jurados, ¿no? Y me encantaba cuando empezaban la primera vez, la gente que venía con mucha desconfianza, con miedo, sin saber tal, nosotros lo de más allá y tal. Luego, en general, salían muy contentos, porque habían visto que sus palabras, sus consideraciones eran importantes y tenían un hueco en lo que estábamos haciendo todos, y ha funcionado. Segunda institución que funciona extraordinariamente bien por sorteo, que es la organización electoral. Yo me acuerdo que la primera vez que yo estaba de jueza en el Escorial y me correspondió porque son los jueces de primera instancia de instrucción en la zona que son los jefes de la cosa electoral, ¿no? Y tú tienes que estar presente para hacer las elecciones, para hacerlo por sorteo y tal. Y te ves allí y yo decía, madre mía, yo voy a conseguir que en todas las mesas haya gente y que hagan las cosas bien y que no hagan pucherazos y que atiendan a todo el mundo. Lo hemos conseguido. España era un país en que cada vez que había elecciones era un escándalo, es decir, de todo. Desde las personas, todo tipo de personas que se compraban los votos, los no sé qué y tal. Entonces tenemos una administración electoral absolutamente limpia. ¿Y en qué se basa? En ciudadanos individuales, elegidos por sorteo, sin más. Y es que cada uno de nosotros valemos mucho y tenemos que tener claro que tenemos que tener posibilidad de decir lo que pensamos, ¿no? Por eso yo creo que en la medida de lo posible potenciar que en todos los ayuntamientos se puedan generar determinados grupos de ciudadanos elegidos por sorteo para colaborar con las autoridades políticas municipales es muy interesante. Y eso es fácil convencer a la gente, porque no es difícil, cuesta muy poco dinero. Claro que sí, tiene una retribución por el jurado también. Cuando a ti te nombran jurado cobras por cada día que estás allí. Pero son unas cantidades absolutamente posibles que se pueden hacer. Y si generamos muchos grupos, llamarlos núcleos de ciudadanos para colaborar, busquemos los nombres, pero hagámoslo en sorteo, pensando que cada persona tiene algo que decir, que cada persona es igual al otro, y pensemos en la organización electoral, ya os digo, en los jurados. Eso es fantástico. Cuando estábamos en la audiencia, nosotros le hacíamos una encuesta a todos los jurados una vez que habían acabado, ¿no? Y todos te venían diciendo, pues, veníamos con miedo, no sabíamos si lo íbamos a hacer, si íbamos a ver hacerlo, y luego saben que lo que tienen que decir es su opinión de cuál ha podido ser el acto que ha realizado una persona, si merece castigo, si no, si merece compasión, si merece atenuación, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Me falta añadir últimamente que la representación por sorteo se ha generalizado ya en muchos sitios. Por ejemplo, en Irlanda tiene unas experiencias muy interesantes. La constituyeron por primera vez cuando tenían una gran bronca con el tema del aborto, que no había manera, y al final llegaron a un acuerdo y luego la han mantenido. Entonces las asambleas ciudadanas por sorteo son muy interesantes. Hola, ¿qué tal? Por aquí. Vale. Aquí estoy al final. Bueno, yo más que hacerte una pregunta, estaría 1000 y me probaría esas magdalenas con un café contigo. Hoy no las he traído. Pues nada, yo quería darte las gracias porque la verdad que es lo que decía un poco el compañero, que hoy en día en el panorama político no tenemos pues políticas o políticos como tú. La verdad que eres como una fuente de inspiración, de aprendizaje, de reflexión. Y bueno, yo he tenido la suerte de poder estar durante tu alcaldía allí, te he podido votar y me dio mucha tristeza cuando
bueno, pues pese a que ganaras las elecciones no pudieras seguir, pero bueno, que nada, que agradecerte que estés aquí, que es un honor escucharte y que muchas gracias. Que yo, si me reservan los zapatitos, pues yo te los compro. Muchas gracias. Como hay tanta gente, pues bueno, muchas gracias. Venga, muchísimas gracias. Yo quisiera deciros, para concluir, pero quisiera deciros una cosa que de verdad es muy importante, ¿no? Que es enormemente satisfactorio trabajar por el cambio a mejor de las cosas. Tienes tantas satisfacciones, tienes problemas, tienes esfuerzos, tienes disgustos, pero ¿y la felicidad que da cuando ves que alguien te dice ha valido la pena? Es fantástico. Hola, buenas tardes, noches. Hola. Hola, buenas tardes, noches. ¿Me escucha? Bueno, primero agradecer la cercanía que transmites en estas charlas, porque es algo que debiera ser normal, que creo que agradecemos todos, pero que no se encuentra normalizado en perfiles de cargos como el que has podido ocupar tú a nivel nacional. Entonces, por esa parte, gracias. Por otra parte, antes has comentado que cuando llegáis a cargos como una alcaldía de Madrid, un secretario general, un diputado, etc., os dan un argumentario, algo que me parece alucinante, pero que no nos extraña a ninguno. Basta con escuchar cada día en el Congreso que si al menos se actualizara esos argumentarios, pues nos lo pasaríamos mejor, pero ni así. Entonces mi pregunta, a modo de curiosidad, va en la línea de... Mi curiosidad es, en el momento en el que llegaste a gobernar la alcaldía de Madrid, sobre todo en los inicios y cuando se te requería ir a diferentes programas de la televisión privada o diferentes radios, ¿desde esos programas se te impuso a ti de una forma notable un argumentario en el que tú tuvieras que decir, en base a tus principios, no voy? Si en alguna ocasión, varias, y si se pudiera contar que en medio, pues perfecto. Gracias. La verdad es que yo he intentado ir a todos los sitios donde me ha parecido que era positivo, ¿sabes? Y siempre he dicho lo que me ha parecido, ¿no? Una cosa muy negativa de la profesionalización de la política es que se apoya en muchos cargos que son, digamos, de cooperación con el político, que son quien le hace los escritos, ¿no? Entonces lo terrible es que el tener escritos preparados para el diálogo político es un desastre, ¿no? Porque normalmente, sobre todo lo veis si lo examináis en el Congreso de los Diputados, se ve muy bien, ¿no? Por ejemplo, le hacen una pregunta a X, vamos a suponer que al presidente, ¿no? Entonces la pregunta pues es un absurdo, porque normalmente el presidente no se lo va a saber en ese momento lo que le preguntan, entonces pues normalmente dice algo y entonces el otro contesta con algo que ya tiene preparado. Tú digas lo que digas, el que ya viene con el papel hecho, porque el objetivo es ponerte verde, ya está, y entonces da igual, tú puedes decir blanco, negro, amarillo, te van a decir que es una trampa, es una facha, es un tal, bueno, hay cosas mucho peores, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es un envenenamiento, entonces la persona que quiere colaborar en la política, porque a lo largo de su vida quiere dedicarse un tiempo a ello, tiene que saber que tiene que conocer, digamos, tiene que tener la capacidad de expresión, de escuchar, de responder, ¿no? No sé, yo creo que es necesario. A mí a veces me preguntan, ¿qué cree usted que es más importante para ser un buen político? Y yo siempre digo que te guste la gente. Que te guste la gente, porque es la base. Yo veo muchos políticos que no les gusta la gente. Es decir, que cada vez que tienen que ir a un acto lo pasan mal, porque no les gusta la gente y por eso pues le hacen los papeles otros y hablan de cosas, no sé, te tiene que gustar. No sé, yo creo que hay profesiones. Tú puedes ser un investigador estupendo, pero si te quieres dedicar a una tarea de social, ¿no? De interesarte por la gente, te tiene que gustar la gente. Y a mí me pasa que me gusta mucho la gente, ¿qué queréis que os diga? Yo es que me lo paso bien. Yo cuando en el metro me surgen conversaciones,
Me encanta. Pues no sé, se te hace más corto el viaje. Buenas tardes. Primero darte la bienvenida a Castroldiales, como has visto, una de las ciudades más bonitas de Cantabria y del mundo. Pero aquí, mira. Yo me vine un poco de la municipalidad. Yo te quería hablar de los diferentes poderes del Estado. ¿Qué piensas tú sobre cómo se eligen los jueces del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Constitucional? Ya sé que es una pregunta espesa, pero me gustaría saber, es una primera parte de la pregunta, me gustaría saber qué piensas tú de ahí, ¿no? A ver si hay otra forma de elegirlos, o cómo lo ves tú, como ex jurista. Y luego la segunda parte de la pregunta habla más del contrato que adquiere un partido político cuando se presenta a las elecciones y dice que va a hacer una serie de cosas que luego no hace. ¿Podría haber algún mecanismo para esa gente, aparte de la moción de censura, pero podría inventarse o generarse algún tipo de procedimiento para un partido que no cumple absolutamente nada de a lo que se ha comprometido se pueda sacar por la vía, digamos, de la rapidez? Gracias. Vamos por tres preguntas. Primero, el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Empiezo por el Tribunal Constitucional. Bueno, quiero despedirme de esta señora. María Asun, que te vas, que un besazo. Ah, vale. Bueno, pues mira, el Tribunal Constitucional. Vamos a ver. El Tribunal Constitucional es, por definición, un tribunal político. Porque cuando se hace la Constitución, que hace porque lo decidimos hacerlo, se considera que como instrumento político que es, tiene que haber unas personas, unos jueces que tengan un conocimiento importante en la legislación, que se dediquen a garantizar el valor político de la Constitución. Entonces, deben ser, los magistrados que van al Tribunal Constitucional deben ser políticos, pero no deben ser partidarios. No deben estar vinculados emotivamente, disciplinariamente, a ningún partido político. Es una referencia. Yo cuento una historia que la viví personalmente y que me gustó muchísimo. Yo durante un tiempo fui relatora de Naciones Unidas, que es una cosa que lo hacía compatible con la judicatura, ¿no? Es un procedimiento de Naciones Unidas para visitar las cárceles y ver el mundo en general, ¿no? Yo iba de vez en cuando, ¿no? Estuve en Sudáfrica y allí conocí a una persona que se llama Albi Sack, y me impresionó mucho porque es un señor que no tenía un brazo, ¿no? Y es magistrado del Constitucional. Entonces la historia de este tipo es muy significativa de lo que debe ser un magistrado constitucional. Él era no solamente amigo de Mandela, sino que además era del mismo partido que Mandela, que era el Congreso Nacional Africano, ¿no? Albi Sack es blanco, no es negro, pero estaba en el Congreso Nacional Africano y era íntimo amigo de Mandela. Mandela le nombra miembro del Tribunal Constitucional. Y él lo primero que dice es: yo, como magistrado del Tribunal Constitucional, sé que lo que debo hacer es, cuando Mandela se equivoque, decirle que se ha equivocado el gobierno. Es decir, hay que buscar un perfil de gente política, pero con un valor moral de independencia tal que sepa que lo que se pide de ellos no es lo que pudiera ser de su vinculación con determinadas alternativas políticas, sino efectivamente de la esencia de la Constitución, ¿no? Y es muy importante. Este hombre, yo estoy traduciendo, bueno, yo no, mi hermana que sabe más inglés que yo, estamos traduciendo un libro de Albi Sack, porque es muy interesante, ¿no? Pensar que claro que puede haber unos magistrados del Tribunal Constitucional excelentes, ¿no? Y ahora mismo, entre los que hay, yo tengo mucha amistad con Ramón Sáez, que es un magistrado más joven que yo, que fue alumno mío, entre comillas, porque hizo las prácticas en mi juzgado, y es un hombre profundamente de izquierdas, pero absolutamente independiente y leal, para saber que cuando la izquierda hace algo mal, o cuando un partido de izquierdas hace algo mal, va a decir que lo va a hacer, porque es lo suficientemente honesto como el perfil exige, y hay que buscar eso, personas independientes, honestas, pero con sentido político, claro que sí, es un tribunal político. Consejo General del Poder Judicial. Ahí es completamente diferente. Ahí lo que yo no entiendo es porque este gobierno, el gobierno actual, no ha hecho ni este ni los anteriores lo que debe hacer. Tú coges la ley y la ley dice, una vez acabado el mandato del Consejo General del Poder Judicial,
pídase a las asociaciones profesionales de jueces que digan nombres de aquellos que son elegidos por sus asociaciones para que sean miembros del Consejo del Poder Judicial. A su vez, dice la ley, cuando haya jueces que no están en ninguna asociación, se permita que ellos, con un número creo que es de 25 jueces, propongan a uno para ir al Tribunal Constitucional. Bueno, eso desde el 17 está en el Congreso. Desde el año 2017 en el Congreso figuran los que las asociaciones de jueces, que son 4, han propuesto para que sean miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y aquellas personas que los han propuesto los independientes, ¿no? Bueno, pues con eso lo que tiene que hacer la presidenta del Congreso es inmediatamente convocar las elecciones y no hacer pactos de ningún tipo. No hay que hacer ningún pacto en una habitación secreta entre unos y otros, yo propongo a este, no, hay que votar. Y como hay que votar, pues esas personas que han elegido las asociaciones de jueces o los compañeros de jueces tienen que decir en el Congreso qué es lo que van a hacer, cuál es su programa. El Consejo General del Poder Judicial tiene muchísimas competencias, muchísimas. Entre una de ellas, diseñar los programas para elegir a los jueces y magistrados. Eso tiene una importancia trascendente, porque de lo que digan el Consejo General del Poder Judicial va a salir un perfil de jueces o otro, por ejemplo, ¿no? Muchísimas competencias, ¿no? Bueno, en el Congreso que digan lo que van a hacer, y que llegue ahí un magistrado de los que están propuestos y diga, bueno, pues yo pienso de esto, lo otro. Y luego que se vote y ya está. Quiero decir, y que ganan unos y pierden otros. Así es la democracia. Pero no, desde muchos años lo que se hace es un pacto secreto. Entonces son los partidos y dicen, oye, ¿a ti quién crees tú que puede estar aquí de vocal? Y dice el partido del X. Pues yo, el otro no, ese no porque es muy radical. O no, ese no porque me dictó una sentencia en contra. No, ese tampoco me gusta nada. Entonces ellos hacen un apaño. Eso es un error, no lo dice la ley, no lo necesitamos. Lo que necesitamos es que las personas que han sido elegidos por los jueces digan lo que van a hacer. Y al que le parezca bien, pues que le vote. Al que no le parezca bien, que no le vote. Y me decían algunos, bueno, pero es que entonces eso nos lleva a que a lo mejor hay que hacer muchas votaciones. ¿Y qué? Pues ya se sabe. Los del Senado americano han estado tropecientos tiempo hasta sacar al que lo iba a presidir. No pasa nada, ¿no? Yo creo que es que no lo entiendo. Yo he escrito 2 artículos sobre ese tema, los he publicado. Oye, nadie me ha dicho nada, pero todo el mundo sabe que eso es lo que hay que hacer. Y yo tengo amigos que han hablado con la presidenta, yo no he hablado con ella, pero algún amigo ha hablado con ella y no sé por qué no lo quieren hacer, no lo sé, pero no que habría que hacer. Fijaros lo bonito que sería escuchar en el Congreso a un magistrado que dice, oiga, bueno, pues yo llevo tanto tiempo en este trabajo, pienso esto, lo otro, de más allá. Pues bueno, claro, es que sería lo suyo. ¿Por qué tiene que haber un pacto de decir, estos son unos magistrados excelentes? Y tú dices, ¿y qué? ¿Y por qué no lo vamos a creer? ¿Para qué son las elecciones? Vengan aquí ustedes y cuéntenos lo que van a hacer. Entonces vamos a elegir a este o al otro. Que una vez salen más de derechas que de izquierdas, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya sabemos qué es lo que hay. Lo que haremos es intentar que sea mejor para que la próxima vez no sea así. Pues no, lo que hacen es de siempre hacer un pacto entre el PSOE y el Partido Popular. Yo lo viví porque a mí me nombraron magistrado del Consejo General del Poder Judicial y la verdad es que yo no estaba entonces tampoco en ningún partido político, pero la persona por el Partido Socialista que llevaba esto pues me llamó y me dijo, oye, mira, que has quedado, eres una de las elegidas en esto. Dice, pero como tú no estás en ningún partido, no tienes por qué seguir las instrucciones que te vamos a dar. Pero la primera instrucción que te vamos a dar es que hay que nombrar de presidente de ese consejo a X, ¿no? Y me dijo, aunque tú no estás elegida por ningún partido, en el fondo sí que ha sido una unión entre el PSOE e Izquierda Unida y tal, y quiero decirte que hemos decidido que el presidente del consejo que debéis votar es X, ¿no? Y yo le dije, oye, pues lo siento, pero no lo voy a hacer, porque yo a ese señor no le conozco y no quiero votarle a esta persona, no le conozco y tal. Y me dijo, bueno, pues esto es lo que hay. Entonces yo dije, bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a llamar a esta persona que dicen que quieren que sea presidente, ¿no? Y le llamé y le dije, mira, se llama Javier. Javier, que me han dicho que es la persona que en el pacto estás tú como presidente. Yo no te quiero votar si no sé lo que vas a hacer, ni quién eres y tal. Y la verdad es que él resultó ser una persona excelente y me dijo, lo entiendo, Manuela. En fin, yo de todas maneras no le voté a otra persona. Pero bueno, al final
fue una persona excelente, ¿no? Pero lo que os digo es que no hay por qué hacer las cosas mal, si se pueden hacer bien. Y hay cosas que me diréis, ¿y por qué no lo hace así el Congreso? Pues la verdad es que no lo sé. Me gustaría que me lo dijeran, porque de verdad hice 2 artículos y en fin, me esmeré mucho en mirar mucho la ley para que no dijeran tal. Oye, nadie me dijo nada, ni que sí ni que no. Pero bueno, eso no me extraña, porque tuve un amigo que sabía mucho de estas cosas del cambio y me dijo, mira, todas las personas que pretenden hacer cambios tenéis que saber que la primera parte del cambio es la indiferencia. Lo primero que pasa cuando tú quieres cambiar algo es que nadie te hace caso. Como si dijeras, dices blanco y como si lloviera, nada. Luego viene la segunda parte, que es cuando todo el mundo se enfada contigo. Y la tercera es que al final se creen que son ellos lo que han hecho, porque es estupendo, ¿no? Y lo ha asumido como una cosa de vida, es lo normal. Señora Carmela. ¿Dónde estás? Ay, perdóname. No, todavía más. Yo quería preguntarle su opinión sobre qué responsabilidad tiene un equipo de gobierno municipal en el cuidado de la infancia. No solamente cubrir sus necesidades en servicios sociales, sino me refiero a la construcción de espacios humanizados, a ciudades amigos de los niños y de las niñas, el cuidado de los patios escolares como centros de formación, porque considero que si cuidamos a la infancia estamos cuidando a la ciudadanía del futuro. Yo conozco que usted en Madrid sí que hizo cambios en acceso a los colegios, que hizo ciertas reflexiones en torno a los patios escolares. Entonces, quería preguntarle, por favor, ¿cuál es su opinión respecto a la responsabilidad que tiene un equipo de gobierno en el cuidado de la infancia? Muchas gracias. Bueno, me gusta el tema. La verdad es que están mal diseñadas las competencias de los ayuntamientos en muchas cosas, ¿no? Yo creo que se hizo muy precipitadamente. Por ejemplo, los ayuntamientos, como sabéis, somos responsables de los edificios de los colegios y de las ordenanzas, pero no somos responsables del contenido de lo que hagan dentro del colegio y de lo que hagan las ordenanzas, que es un disparate, ¿no? Pero bueno, tenemos la competencia muy bonita de 0 a 3 y entonces yo creo que eso pues permite hacer muchas cosas, ¿no? Y en esa medida yo creo que independientemente de las competencias que están estructuradas en la legislación municipal, como representantes de los ciudadanos y digamos como personas conscientes de lo que yo llamo es el cuidado de la democracia, tenemos muchísimas obligaciones, porque como dices tú, a mí me parece sorprendente que parece que al final los únicos que de verdad cuentan en los procesos de programas políticos son los de mediana edad, porque a los niños ni se piensa en ellos y los mayores se nos trata como niños. Yo, una cosa que llevaba fatal en el ayuntamiento, cada vez que se hablaba eso de nuestros mayores, yo siempre digo, pero si no somos de nadie, ¿qué es eso de nuestros mayores? Los mayores somos viejos, mayores, yo que sé, que hemos cumplido muchos años, pero somos de nosotros mismos. Bueno, pues hay un paternalismo terrible para el tratamiento de los mayores, ¿no? Y una indiferencia en el tratamiento de los niños, ¿no? A mí me parece escandaloso, ¿no? Yo contaba esta mañana y me vais a permitir, no sé, pero es una anécdota, yo creo que es esclarecedora, que justo en el verano del 15, yo acababa de ser alcaldesa, llegó un grupo de niños del Sahara que estaban con familias pasando el verano, ¿no? Y llegaron a llevar al ayuntamiento, ¿no? Y mi primera reacción fue, me dije, bueno, es estupendo, yo quiero que vengan, pero que se lleven un recuerdo, que vean cómo nos importan, ¿no? Y dije, hay que regalarles algo, ¿no? Claro, yo iba muy poquito tiempo y hablé con los de presupuesto, perdón, con los de proceso, con los de protocolo. Y les dije, oye, no, alcaldesa, aquí nunca ha habido nada para los niños y tal. No sé si deciros que vais a comprar unas chocolatinas, lo que sea, pero era calor, hacía mucho calor, a ver si se van a derretir, yo qué sé. Bueno, dije, bueno, buscar algo, por favor. Entonces al rato me vienen muy contentas con una caja así muy grande. Hemos encontrado, ¿qué habéis encontrado? ¿Qué habéis encontrado? Dice, pues gorros para la lluvia. Yo, no, hasta ahí no, para el Sáhara, gorros para
la lluvia es la expresión de la burocracia más absurda y más estúpida. Esto se va a acabar. Mañana mismo escribo yo un cuento para los niños. Efectivamente escribimos un cuento para los niños y las niñas explicando lo que era el ayuntamiento, ¿no? Luego decidimos que todos los niños que nacieran en Madrid tenían derecho a tener un cuento. Y se les mandaba un cuento, es un cuento muy bonito de los gatos. Y luego volví a hacer otro cuento muy bonito cuando creía yo que me iba a dar tiempo o no me dio tiempo a hacer el Museo de la Duquesa de Osuna, ¿no? La Duquesa de Osuna tiene un jardín muy bonito en Madrid, que es el Jardín del Capricho, donde hay un edificio que lleva 25 años vacío, ¿no? Y yo dije, es necesario hacer un monumento, un museo, ¿no? La Duquesa de Osuna es una mujer interesantísima, era la propietaria, la que diseñó ese palacio, y fue la mujer que creó la primera sociedad de damas en España, ¿no? Ya creó la sociedad de damas, es una preciosidad. Y decide además, bueno, no la dejan entrar en las otras sociedades y tal, y es muy bonito porque mientras que los varones que estaban en lo que se llamaban las sociedades para el desarrollo, matritenses y todas las otras que hubo en el siglo XVIII, pues los varones jovellanos, todos estos estaban, venga a hacer estudios sobre la ley agraria, que estaban muy bien y tal, pero cuando estas señoras se ponen en la sociedad de damas, lo que hacen es preocuparse de por qué mueren tantos niños en la Inclusa de Madrid. Entonces era muy habitual, a los niños no se los podía mantener, se los metía en el torno y se morían casi todos, ¿no? Entonces estas señoras se dirigen a todas las delegaciones de Europa preguntando cómo se puede alimentar a los niños que no sea a través de las nodrizas, porque no había manera, las nodrizas no funcionaban y tal. Entonces desde Suiza llega el modelo de lo que es un biberón, ¿no? Cuando yo empiezo a estudiar la vida de esta mujer y ver las actas, preparando el museo, y veo en un acta el biberón, yo dije, esto es importantísimo, porque es la cultura de las mujeres, es la cultura de la preocupación de lo cotidiano, de la vida, de defender lo concreto y tal. Y bueno, pues con ese motivo hice un cuento también explicando quién era la duquesa, porque yo creía que me iba a dar tiempo a abrir el museo. Al final hubo un fallo con la empresa constructora y no lo pude acabar, y ahora mismo pues está empantanado, está la obra como yo la dejé. Pero son bonitos los tres cuentos, son muy bonitos los tres que hicimos. Bueno, pues llevamos ya dos horitas de charla, yo creo que esto va tocando su fin. Yo creo que tras todo lo escuchado hoy aquí, creo que todos nos salimos sin duda contagiados por ese optimismo que tanto caracteriza a Manuela. En realidad solo nos queda decir que Castro Verde queremos terminar esta aventura como la empezamos. En la introducción, no sé si os acordáis que os decía que nuestra primera toma de contacto para que Manuela viniese hoy aquí fue una carta. Y bueno, pues vamos a utilizar las mismas palabras con las que acabamos esa carta pues para despedirla. Cito textualmente: querida Manuela, recibe nuestra más profunda admiración. Gracias de verdad por habernos acompañado hoy aquí, gracias a los compañeros de Castro Verde y gracias a todos por asistir.